Bueno, pues buenas tardes a todos. Estamos en un encuentro más del Grupo Escribe, el sexto encuentro. Y nada, me acompaña y os voy a ir presentando para que yo os salude. Está conmigo Ismael Santiago. Hola, buenas a todos. Gerard Cardona. Buenas tardes. Joseto Romero. Hola, buenas, ¿qué tal? Y Jaime Sánchez. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Pues nada, chicos, una charla más. Os decía en el grupo que, bueno, a lo mejor después de esta hacemos un parón o, bueno, luego lo hablamos más largo y tendido y porque, bueno, ahora ya empieza el desconfinamiento, la gente ya se empieza a ver sitios que ya se pueden empezar a mover dentro de la provincia, distancias largas, segundas viviendas y tal. Entonces, bueno, pues igual hacemos un descansillo de una semana hasta que nos confinen otra vez y nos volvemos a juntar. Efectivamente. Y luego hacemos una charla en persona, ¿no? Estaría bien. Sí, si pasamos a la tercera fase ya la podemos hacer en persona. Hacemos un encuentro en la tercera fase, ¿no? Ahí. Ese tiene que ser bueno. Sí, sí. Bueno, esperemos que no me falle la conexión, como me pasó en el último programa que desaparecí durante... Aunque bueno, luego en el montaje... Bueno, en el montaje de vídeo no, en el montaje de audio, porque bueno, recuerdo que estos programas los subimos a iVoox para que el que lo quiera escuchar mientras va a caminar o mientras está por casa cocinando y tal, pues lo pueda hacer. Y nada, venga, sin más preámbulos, vamos a empezar con la charla de hoy. Y bueno, esta primera pregunta viene a raíz de una consulta que me hizo Luis David, que hoy no podía estar con nosotros, no sé si luego se podrá enganchar, tanto él como otros miembros. Y la pregunta es, ¿qué precio ponemos a nuestros libros? Y en base a qué elegimos cada uno ese precio. Entonces, nada, empezamos por ti, Ismael, y me interesa eso, pues, ¿cómo sueles elegir tú el precio de tus libros, tanto en papel como en digital? ¿En qué te basas? Y bueno, cuéntanos un poquitín. Yo por ahora en mis 3 libros, en los 3 libros que tengo publicados, me he basado en la cantidad de páginas, más que otra cosa, porque también, bueno, me he fijado en lo que cuesta la impresión de cada ejemplar, para los libros que me pido yo como autor de Amazon, para ver hasta dónde se puede sacar ese beneficio, intentar no poner algo exagerado. Por ejemplo, así dando, para orientarnos un poco en cifras, mi primera novela tiene 200 y poco páginas. Estaba a 12 euros el papel, hace ya años lo bajé a 10 y ahí se mantiene. La segunda parte, que tiene 230 y tantas, también los mantengo, esos 2 ejemplares, en 10 euros los de papel. In Memoriam, que tiene 384, lo mantengo desde el principio que fue publicada en 16. Viendo un poco el coste de impresión de esos libros, de las copias de autor y demás. No sé si lo estaré haciendo mal, bien. Lo único que veo que si ponemos un precio desorbitado, pues las ventas, pues quizá habría que buscar ese equilibrio para que funcionen bien las ventas y tampoco bajarlo demasiado, porque también no le estás dando un poco el valor del libro, ¿no? Y al final tiene que tener... Vale, para regalarlo, pues tampoco lo hacemos, ¿no? Y luego los libros digitales que yo tengo subidos a Amazon, como yo estoy inscrito al programa KDP Select, pues los tengo a todos 2,99 y poco he estudiado sobre ellos. En alguna oferta pues los he bajado a 0,99, en algún caso puntual, pero más alto el precio de 2,99, aunque sea un libro muy extenso, yo no lo veo apropiado. Ahora, por ejemplo, no sé si se publicará con ese precio, o es un precio que han puesto de momento porque no existe el producto. Me refiero a la edición nueva que está haciendo Amazon Publishing de In Memoriam, que lo tienen
en 4 y pico la versión digital. No sé si saldrá eso a ese precio, pero es algo que, bueno, ellos, pues como editorial, pues tienen sus expertos, ¿no? Que sabrán si corresponde ponerlo a ese precio o no. Pero yo, bajo mi experiencia, creo que todo libro digital de un escritor, un libro, bueno, a nuestro nivel, que no somos reconocidos pues, en la primera línea del mundo editorial, ni son bestsellers, creo que más de 2,99, yo tengo mis serias dudas. Quizá a lo mejor este tema lo hable con ellos y no sé si tienen ese margen de ceder un poco, porque yo sí que lo veo desorbitado, ¿no? 4 y pico. Y en poco más me baso. Bueno, puedo contar mi experiencia, ¿no? A cuánto he puesto yo mis libros desde que empecé. Muy bien. En tu caso, Gerard. Sí, pues yo bastante acorde a Ismael. Es decir, por el tamaño de mis libros también he visto, es el coste, ¿no? de impresión. Entonces, bueno, pues le pongo un margen. Siempre, eso sí, yo creo que nosotros nos lo hacemos todo. Es decir, no tenemos un filtro profesional, un maqueta, o algunos, por lo menos yo no. Yo me lo maqueto, yo ahora ya creo las portadas con una diseñadora y todo esto, pero realmente no es un libro que puede venderse al precio del libro de editorial, porque no han pasado los mismos filtros, habrá más errores quizás. Entonces, es un poco de decir, mira, te lo hago más barato, pero para que tengas en cuenta que tampoco quiero aprovecharme. Entonces, pues los libros en papel no suben de 11 euros, por ejemplo, ninguno, por muy grandes mucho tamaño que tengan. Y luego el tema de ebook, también pienso como Ismael, yo no lo subo de 2,99. Sí que es verdad que, como algunos de vosotros coincidiría, es que el primero, pues, ya que es de una saga larga, pues sí que lo vendo a 0,99, quizá para que la gente se atreva un poquito más a leerlo, y luego ya, pues si le gusta, yo como lector, porque al final también somos todos lectores, no me sabría mal gastarme 3 euros en una segunda parte de un libro que me ha encantado o que me ha gustado bastante. Entonces, es un precio bastante razonable. Está claro que lo mismo de antes, poner un precio desorbitado, creo que vas a perder muchos lectores, y al final, si lo haces por beneficios, ahora mismo estamos todos en lo mismo, nos interesa lectores y valoraciones, y a poder ser positivas, y de ahí hacerlo lo más profesional posible, pero en un precio accesible, la verdad. Más o menos igual. Joseto. Bueno, pues yo, lo que es el precio cuando sales con editorial es algo que no te preocupas de ello, igual que de tantas otras cosas, con lo cual eso que te quitas, esa decisión que te quitas de encima. Pero bueno, estos son los casos de libros con editorial, ¿no? El precio cuando nos preocupa es cuando autopublicamos, cuando hacemos nosotros de editores. Y ahí los libros que tengo en papel, los infantiles, son libro tipo álbum ilustrado, muy parecidos a la mayoría de los cuentos que compro a Peque normales de editorial. Y esos los tengo a 9,95. Son cortitos, pero es verdad que son a todo color, son un formato especial, cuadrado y así. Y bueno, y es algo que está bastante en el estándar de lo que son los cuentos de niños pequeños. O sea que más o menos ahí nadie se me ha quejado de precios. Y son, claro, son en papel. Luego en digital, claro, yo casi novelas no tengo. Yo tengo un libro que es una antología de cuentos, que se lo tengo también a 9,95 y lo tenía a 2,99 el digital. Ahora, aprovechando que nos han cambiado el IVA, lo he bajado a 2,75. A ver si tenía algún efecto, pero por hacer la prueba, ¿no? Y ya que Amazon lo ha aplicado, pues digo, bueno, vamos a probar a ver si con esto del IVA, pues al final, más o menos, yo creo que el margen que te queda es similar y lo puedes poner un poquito más barato para el comprador. Y esa es la experiencia principal que tengo. La duda que me queda por explorar, y lo comentaba en el grupo el otro día de Facebook, ¿no? Es en cuanto a los relatos cortos, porque si me apetece sacar una serie de relatos cortos, para que os hagáis una idea del orden de entre 5.000 y 10.000 palabras, y ahí la manera de ponerlo lo más gratis posible, pues es la de meterlos en KDP para que puedan ser gratis para los que tienen el Kindle Unlimited, y poner el precio mínimo
que son esos 0,99. No sé si un poquito menos ahora con lo del IVA, la verdad. Ese precio mínimo no lo he visto, aún renunciando a las regalías del 70%. Pero bueno, yo creo que en relato corto te tienes que ir al mínimo de precio, porque si vas a vender un relato no es un libro, no es lo que decíais antes, ¿no? Tanto Ismael como Gerard, que uno de los criterios para poner el precio era el número de páginas. Con lo cual, bueno, pues ahí tengo que hacer la prueba. Cuando lance el proyecto de varios relatos a ver qué tal se venden, pues haré las pruebas y ya os contaré. Y me agarraré fuerte a la silla para las críticas, ¿no? Decir, anda, que no da un contenido que se lee en 20, 30 minutos o así y lo quiere cobrar. Bueno, pues alguna crítica habrá, ya veremos. Pero bueno, yo creo que siendo honesto, explicando bien lo que hay y poniendo al precio más barato posible que se puede, pues ya está. Pues ahí haremos esa estrategia. Muy bien. Jaime, ¿nos cuentas tú? Pues nada, yo la verdad es que tengo poco que añadir, porque de momento solo he autopublicado y en Amazon, así que más o menos me he guiado un poco pues, por los precios que se recomiendan, los precios mínimos y por los precios que he visto de libros parecidos y tal. Y además mi caso es especial porque no tengo más que un relato y una novela, y además la novela es corta, es más una novela corta que una novela normal. Son 120 y tantas páginas, así que le puse el precio de 2,99, que era el mínimo para concursar, y lo he dejado así. Y yo creo que la verdad es que ese precio, aunque sea un precio más grande en digital, para autores indies y tal, yo creo que está bastante bien. Luego ya ahora, por ejemplo, esta que va a ser un poco más larga, la nueva, pues sí que tengo que mirar un poco el precio, pero me basaré también pues un poco en el número de páginas y comparando un poco con otros libros del estilo, pues para más o menos calcular el margen. Y luego, aparte de eso, pues tengo lo otro, es un relato cortito, que son 40 y tantas páginas o 50, así que lo tengo a 0,99. Y esa es la única experiencia que tengo. Ahora ya para el nuevo me tendré que informar un poquito más. Bueno, veo que estamos todos más o menos en la misma sintonía. Yo también, bueno, el libro en tapa blanda es Amazon quien te marca el mínimo en base al número de páginas. Entonces yo, por ejemplo, en mi caso lo que hago, yo siempre tuve dudas al principio, pues como todos tenemos. Hostia, ¿qué precio le pongo? Sí es cierto que, a ver, si tú vendes, si quieres sacarle ganancias, tienes que subir el precio mucho. Entonces, ¿qué te interesa más? ¿Tener ganancias y vender muy pocos libros o tener menos pero vender alguno más? Entonces, yo opté por la segunda. Lo hablé, de hecho, en una de nuestras charlas con Jaime y con Miguel Ángel y dije, bueno, pues mira, a mí me interesa, mi campo de ventas es el digital, es donde más se estaba vendiendo en ese momento. El papel era muy, o sea, tenía muy pocas ventas en papel, muy anecdótico. Entonces dije, bueno, pues voy a ponerle un precio bajo que a la gente, pues el que le interese tener un papel porque sea un caprichoso de tener libros en papel, por así decirlo, oye, pues que no tenga reparos. No le voy a poner un libro a 20 euros que diga, joder, este tío sin conocerlo, 20 euros por su libro. Entonces, bueno, lo que hice fue pues buscar un rango de ganancias pues por debajo de los 2 euros por cada venta de libro. Pues 1,80, 1,90, por ahí más o menos. Y en base a eso, pues tengo puestos los precios. Entonces los tengo desde, pues si no me equivoco, desde 10 euros hasta 12 o así, dependiendo de la extensión del libro, pues los sé que cuestan más y cuestan menos. Los suelo situar siempre pues una diferencia de 50 céntimos. Pues, por ejemplo, pues un libro tiene, yo qué sé, 200 páginas, pues está a 10 euros. El siguiente tiene 230 y pico o tal, pues lo subo 50 céntimos más. Entonces, bueno, juego ahí un poco con eso. Si eso sí, siempre precios redondos, o 10, o sea, o números redondos o con 50. Ahí sí que no me complico. Y luego, en el tema de los libros en digital, sí es cierto que, bueno, Amazon sabéis que cambió hace unos años el tema del IVA. Bueno, Amazon no, realmente lo cambió el gobierno. Entonces nos subió el precio y nos tuvimos que adaptar y entonces pasamos, pues ahora creo que son no recuerdo de memoria, 2,80 puede ser o 2,60 el mínimo para ganar el 70% de regalías. Bueno, en aquel momento cuando lo subieron pasamos a 2,99.
¿Qué pasa? Que 2,99 es un precio muy atractivo. Entonces yo ya cogí la norma de que todos los libros que publico quiero que, o sea, casi todos los libros quiero que ganen un 70% de regalías, con lo cual lo pongo de 2,99 para arriba, ¿vale? ¿Qué libros tengo por debajo de 2,99? Pues los practicamos en un programa de charlas de autopublicación. Yo de ahí paso directamente a 0,99. O sea, no juego con 1 y pico, ni 2 y pico, ni nada. Los bajo 0,99. ¿Y qué libros bajo? Pues bien, sea los primeros libros de una saga, que lo he hecho con 2 sagas, el primer libro de cada una de esas sagas está a 0,99, o libros gancho, esos libros o esas novelas cortas que tú te interesa que la gente pues se anime a leerlas y que de ahí pase a las otras del catálogo. Entonces ahí tengo 2, tengo Inundación y Diario, que los tengo a 0,99, y ya el resto los tengo todos a 2,99 menos una, que creo que fue la segunda, no recuerdo ahora, tendría que buscarlo, creo que fue la segunda de Centauri, que tenía una extensión, no, perdón, la última, Hijos de Centauri, que era el último libro que cerraba la saga y lo puse a 3,50. Es mi libro con mayor número de páginas y luego era el último de la saga, entonces dije, bueno, pues voy a poner los 50 céntimos más porque creo que no creo que haya reparos para poner ese precio. Sí me he fijado en que hay muchos escritores, por ejemplo, Fernando Trujillo y otros muchos más lo hacen, que ponen su primer libro gratis o muy barato y luego van subiendo paulatinamente el precio de los siguientes. Pues a lo mejor uno está a 3, otro está a 3,50, otro está a 4, van subiendo poco a poco. Yo en mi caso eso no lo hago. O sea, hay sagas que las tengo pues a todos, el segundo y el tercero a 2,99, menos esta otra que tengo una a 3,50. Y nada más, básicamente eso. Yo creo que, bueno, veo que todos estamos más o menos en la misma sintonía, miramos páginas y procuramos estar por debajo de las editoriales, que no me di cuenta ahora mismo que lo apuntó, pero tenéis mucha razón a decir que bueno, que la gente que no te conoce pues tiene menos reparos a leerte si el precio pues lo ve que es asequible y no un precio muy desorbitado. No sé si queréis comentar algo más sobre este tema antes de que pasemos al siguiente. Yo ahí sí que tengo una sensación que no sé si compartís vosotros, y es que al final el precio nos lo pone Amazon, ¿no? Porque al poner ese rango de regalías no sé si decir nos fuerza, nos invita de alguna manera a movernos en ese rango entre 2,99, ahora un poquito menos, 2,75 así, y 9,99 creo que es el rango de ebook, con lo cual de alguna manera es así, ¿no? Es un poco Amazon el que pone sus criterios y el que a través de lo de las regalías te condiciona mucho. Entonces, a mí eso me parece bien, porque si yo fuera Amazon también lo haría, pero como escritores yo creo que es para plantearse diversificar, ¿no? De tener una parte en Amazon, tener otra parte fuera y ver cómo van funcionando, porque una estrategia de precios, aunque la podamos definir muy bien, va a tener siempre ese hándicap, ¿no? Que al final Amazon es la que nos está poniendo el raíl para procurar que no nos salgamos y si nos salimos, pues estamos en peores condiciones. Entonces, bueno, ahí yo creo que está bien. Es verdad que ha creado una especie de estándar, pero el estándar en vez de 2,99 el mínimo podría haber sido 1,50, ¿no? Pero bueno, es lo que hay. Ismael. Quería decir que independientemente de que como que Amazon nos fuerza a poner unos determinados precios si queremos ganar X de nuestro libro, seguramente también pues publicando de diferente manera fuera, tanto si te imprimes tus ejemplares y ves que también tienes un coste por ejemplar o en otra plataforma, pues cada manera pues nos estará obligando también a estar bajo una cifra y al final es el problema que nos encontramos todos los autopublicados, que tanto de una manera como en otra, pues aunque parece que estemos libres, ¿no?, para elegir nosotros el precio, pero tampoco lo estamos del todo nunca, ni de una manera ni de otra. Quería apuntar eso solo. Ahora que comentas de los libros, si los imprimimos nosotros, yo hubo una temporada que imprimía, los 2 primeros libros los imprimí yo y los vendía yo por mi cuenta. Y claro, ahí el margen de beneficios es mucho más amplio. Claro, a mí me costaba un ejemplar pues unos 4 euros así me salía, dependiendo de los que pidiese. Y los vendía pues a 10 o no sé si era 10 o a 12. Claro, el margen es amplísimo, tienes mucha más ganancia de la que tienes con Amazon.
Ahora con el tema de que puedes pedir copias de autor y venderlos tú por tu cuenta, pues bueno, te sale más rentable. No recuerdo, pero bueno, si un libro me salía a mí en una editorial, una imprenta por la calle, 4 euros, pues en Amazon igual son 6 euros lo que pagamos por él, o sea que sigues teniendo un margen. Yo lo que sí hago es, de todos los libros, sobre todo desde que escribo policíaca, que es lo que más me piden, pues siempre me compro 10, 15 para la gente así más cercana a mí, que quiera un ejemplar en papel, y se lo vendo firmado. Incluso se lo vendo a veces, si por ejemplo hago presentaciones, pues lo vendo más barato que en la página. Más que nada por no andar con cambios ni nada. Yo siempre digo, venga, por los amigos 10 euros. Y así me ando de rollo de monedas. Quedas bien en las presentaciones y tampoco es que pierdas dinero ni mucho menos. O sea que bueno, sí quería comentar eso, que la posibilidad que tiene el Amazon de que imprimas ejemplares para el autor, yo creo que está bastante bien si no te quieres complicar y acumular muchos libros en casa. Ismael, ¿ibas a decir algo? No. Yo sí que quería puntualizar una cosilla. Dime, resumiendo mucho, el primer libro que yo publiqué, que es bueno, el primero de la saga, ese lo hice por una editorial de estas de web, una mala editorial. Entonces, es curioso porque aún sin hacerme correcciones ni hacer nada, ellos me forzaron a meterle un precio o a poner un precio ellos en su web, que es donde en teoría lo vendían, y la Casa del Libro y todas las plataformas que te dicen que lo van a vender, de 22 euros en papel. ¿Pero muchas páginas tenía el libro? Bueno, 600 o por ahí. Pero es que da igual, aunque te dice 1000. Sí. Es un libro, era mi primer libro, no tenía ningún filtro solo que el mío y era principiante. Es decir, yo como lector, yo siempre me pongo la piel del lector porque lo soy también. Entonces, yo no voy a comprar un libro de un desconocido encima de autopublicado a 22 euros porque me parece que me están dando un cañazo. Entonces, por supuesto, fue un desastre. Que encima, en la presentación, si yo no lo vendía por lo menos a 20 euros, yo no sacaba lo que me había gastado con los libros que te dan. Es decir, lo vendí y me sentí un poco mal, porque no sabes si estás vendiendo algo bueno o malo, realmente, porque nadie te ha leído. Entonces, a 20 euros, lo normal es que amigos y familiares, pues, joder, les crujiera un poquito la... Vamos, como experiencia muy mala. Y al final yo creo que en Amazon tener ese margen de poder jugar tanto con los precios me parece genial. Porque al menos lo vendes a 9 euros, 10, aunque tengas 500 páginas, y yo me siento bien. Siempre, por lo menos diré, oye, pues no te ha costado lo que te costaría un libro, ¿sabes? Al menos no es una inversión tan grande. Yo no me acuerdo de alguna plataforma de esas, había una que era muy famosa, no recuerdo ahora el nombre. Venía en digital y papel. Y me acuerdo que salía, el primer libro salía mínimo 16 euros. Sí, mínimo, sí. claro. Claro, yo decía, joder, 16 euros sin conocerme nadie, esto no me lo va... Luego cuando encontré la imprenta y vi que me salía por 4, dije, bueno, pues 4 lo puedo vender a 10. Exacto. Y es más fácil que me lo compre. Pero bueno, a ver, todo ha sido una evolución. En el momento que apareció en las imprentas la impresión digital, fue cuando empezó esto a lanzarse y luego ya en el momento que se metió a Amazon, pues claro. Por cierto, que a mí el último libro que pedí, compré, ya lo tenía en digital, compré, después de que hicimos el programa de libros de autopublicación y tal, compré el de 70, el de Gabriela Campbell, el 70 correcciones o no me acuerdo ahora. Y me vino de Italia. O sea, que es que ahora está mandando a Amazon libros desde Alemania, desde Reino Unido, desde Italia. O sea, muy curioso cómo se están expandiendo. Bueno, pues si no tenéis ninguna así otra cuestión, pasamos a la siguiente pregunta. Venga, pues la siguiente pregunta que quería haceros, me interesa que me contéis. Vamos a hablar un poco de escritor brújula y escritor mapa. Que no sé si lo tocamos ya en alguna charla, pero bueno, quiero que me contéis qué tipo de escritor sois, o incluso podéis ser un híbrido, pero sobre todo, ¿cómo planificáis la novela antes de sentaros a escribir? O sea, ¿con qué material contáis al principio o cómo os organizáis el trabajo? Porque supongo que cada uno lo haremos de una manera distinta y yo creo que eso nos puede enriquecer un poco en la charla de hoy. Así que venga, Ismael, ¿me cuentas tú? Vale, pues voy a empezar contándote, creo que hemos hablado de esto ya en alguna ocasión,
que ya me definí, ¿no? Yo al principio era más de brújula y ahora soy más de mapa. Y bueno, en el podcast, en el audio no lo van a ver, pero voy a aprovechar para enseñaroslo, así que voy a mover un poquito la cámara para que veáis la que tengo montado. ¿Vale? Este mapa que os voy a enseñar, que no sé si se verá bien. Sí, sí, joder. Mapa no, fotografía aérea. Pero por aquí tengo anotaciones, no sé si lo ves, todo lleno de... Sí, sí, joder. Esto es Boston, Eso es ser mapa, realmente. Claro. Ese mapa ya estaba con... lo monté todo y ya empecé a trabajar con él, con In Memoriam, y ahora como la ciudad es la misma, que hay más casos y hay el universo, pues bueno, pues voy dándole forma y tomando más apuntes. Todo esto para decir que yo ahora, pues, por ejemplo, las historias de In Memoriam, a ver qué me termina de colocar, por lo menos con el universo In Memoriam, con las novelas que estoy escribiendo ahora, pues sí, ahora soy mapa total. Luego también os voy a enseñar, tengo aquí, que todavía no lo tengo rellenado, justo lo iba a hacer esta tarde. No sé si se verá. Vale, esto es una ficha que me he hecho. Ahora os lo explico yo mientras lo... Sí. Y luego tiene los apartados para las escenas, ¿no? Es una tabla. Una escaleta que me la he dividido en tres partes, ¿no? Que todos conocemos, planteamiento, nudo y desenlace. Y luego dentro de esas tres partes, la del centro, que sería el nudo, bueno, el planteamiento está dividido en 2 partes, el nudo está dividido en 4 partes y el desenlace está dividido en 2 partes. Bajo, entonces, aquí es lo que tengo que rellenar, ¿no? En cada uno explicar la escena. Cada color, sus 2 partes en cada parte, ¿no? ¿Con esto qué quiero conseguir? Aquí no sé si se verá, pero pone giros o puntos de acción, ¿vale? Entonces, en cada cuadrícula yo me he propuesto hacer un giro o un punto de acción, porque es algo que he ido viendo yo mismo a lo largo de mis novelas, que quizá los hay, pero no hay los suficientes y en algunos sitios pueden quedarse un poco planas. Pues para intentar solucionar esto yo me he propuesto esto. Si yo durante la novela, en este caso serían 8 puntos de acción, pero si os fijáis arriba pone caso 1 y es porque en mi novela llevo a la vez 2 casos, ¿no? Y hay una hoja de caso 1 y otra de caso 2. Entonces estamos haciendo 8 puntos de acción, 8 giros en un caso y 8 en otro, en un total de 16 puntos de acción distribuidos entre toda la novela. Y sobre todo, la mayor parte de ellos, que son 4 en el centro del nudo del caso 1 y del caso 2, serían 8. Y, bueno, todo esto, pues para mostraros que si yo ahora tengo que definirme de mapa o de brújula, pues he evolucionado mucho en eso, porque al principio Exiliado en el futuro y su segunda parte, Viajando en todo el mundo, totalmente brújula, era hacia donde me llevaba la aventura y los personajes, me dejaba llevar sin saber, a lo mejor tenías claro algo, ¿no?, del final, ¿no?, pero no tenía claro lo que iba a suceder en la siguiente escena, iban surgiendo, ¿no? Y en este caso es totalmente al contrario, ahora lo planifico todo, al menos con las historias de In Memoriam que estoy escribiendo. Con otras no sé cómo lo haré en el futuro. Muy bien. Muy interesante. Vale, esto es lo que quería con esta pregunta, que cada uno me vayáis contando vuestras cosas. Voy a permanecer un poco, ¿vale?, para ver qué contestáis y eso, pero seguramente, bueno, a la siguiente pregunta no llego, ya había comentado lo que estaba antes, por eso de los oyentes yo me despido, aunque aquí en el vídeo me veréis durante unos minutos, ¿vale? Muy bien, Ismael. Venga, Gerard, cuéntanos. Sí, vale, pues mira, yo en principio yo siempre hago el ejemplo de que si fuese un camino, yo lo que hago es primero allanarlo, ¿vale? Y luego sí que las baldosas las voy poniendo conforme voy avanzando, ¿vale? Es decir, yo tengo, digamos, el trayecto o la referencia tomada, pero luego a la hora de empezar la historia me gusta la aventura, me gusta improvisar un poquito, siempre teniendo un objetivo al que tiene que ir encaminada la historia, ¿vale? Entonces yo supongo que eso
será de Brújula. Está claro que si tuviese que hacer novela, un thriller, una novela negra y cosas así, yo creo que me decantaría también más por mapa, porque hay que planificarlo, creo que todo más, porque tiene que haber muchísima lógica en investigación y todo esto y tiene que cuadrar muy bien. En el tema mío, que es lo que más me gusta, es escribir aventura, realmente creo que de Brújula me lo paso muy bien, sin tenerlo tan planeado, porque es que al final me salgo, aunque lo planee. Porque la mente va cambiando, la imaginación te va cambiando. Un día has visto una escena en alguna película y dices, pues voy a comprar algo semejante, te inspiras y te cambia un poco. Ahora, si queréis agrandar la pantalla de mi escritorio, de mi cámara, lo paso al escritorio, así veis un poquito pues mi forma de esquematizarme las historias. ¿Veis? Por ejemplo, esta sería una de las novelas. No sé si podéis ver las pestañas del Excel que tengo abierto. Y sí. si no yo lo cuento. Se ve. Vale, pues aquí tenéis, por ejemplo, el esquema, que es donde yo cuando voy a empezar una historia me hago un resumen. Un resumen, no llego a acabarlo a lo mejor, pero sí que voy un poco planeando. Luego lo primero que hago también son los personajes, a los que muchas veces, en este caso no, pero muchas veces les meto, aparte de la descripción, el físico, los vicios, el carácter, las habilidades, qué objetivos tiene, quiénes son sus padres, por ejemplo, la edad, todo esto. Le meto una foto de algún actor o de alguna foto que me ha gustado de Google, ¿no? Que me pueda inspirar al personaje. Luego, a veces también le meto una escaleta, es decir, una especie de tramos de escena, sobre todo las primeras, para encaminarme. Y ya conforme van avanzando, pues el esquema va ampliándose, ¿vale? Va ampliándose, entonces cuando ves, aparece una parte que es búsqueda de la elfa, pues si aparecen varios soldados pues, y un capitán y no sé cuánto, pues empiezo a poner los nombres en esta pestaña. Y así esto va creciendo conforme yo voy avanzando la historia para tener, digamos, una base sólida y un lugar donde siempre poder consultar rápido mientras escribo. ¿De acuerdo? Así es como yo normalmente suelo hacerlo. Primero voy ampliando pestañas y finalmente, al final esto se queda un archivo bastante grande y al final un poquitín raro, pero yo me oriento bien así, con el Excel y demás. Así es como escribo yo. En principio, como no suelo cambiar tampoco a géneros de thrillers y demás, tampoco he cambiado un poco este tipo de rol a la hora de escribir. Muy bien. ¿No te apañas mejor quiero decir que hemos visto la Excel, yo luego cuando alguien lo escuche en audio, pues que se imagine una Excel con unas cuantas pestañas, o sea, una Excel con cierta complejidad, ¿no utilizas mejor una herramienta tipo Scrivener o así específica en vez de un Excel? Es que me he acostumbrado y me siento muy, muy cómodo. Me siento muy cómodo porque, en fin, como siempre tengo abierto el esquema, es decir, el archivo de Excel y también el Word, voy cambiando de pestañas y me resulta muy cómodo. No, que yo soy un fan del Excel también, pero que sí. Me ha llamado la atención que como hay herramientas específicas y Scrivener está muy bien, evidentemente, pues bueno, pues que es chulo ver cómo escribe otra gente. O sea, aparte de ver que es muy mapa, o sea, súper matemático. Sí, a ver, al final realmente sí que hago mucha base antes porque te das cuenta enseguida que te fallan cosas y los nombres, si no te los vas apuntando, no te apuntas las descripciones, pues si un personaje es rubio, a lo mejor luego no te acuerdas y lo haces moreno. Entonces, es verdad que luego cuando lo revisas encuentras el error, pero a veces no. Y para no fallar esas cosas hay que apuntarse todo. Yo me detengo muchas veces para ampliar el esquema y toda la Excel, realmente, para no perderme. Es que si te pierdes ya no me cuesta mucho luego cogerme. Sí, pues igual yo también voy por un camino un poco distinto, ¿no? Porque yo os voy a hablar más de cuento, que es más corto y tiene otras maneras de programar, y de ficción interactiva, de estos libros de tipo Elige tu propia aventura, ¿no? Que son un poco diferentes. Entonces, los cuentos, en realidad, aunque son relatos muy breves, ahí es muy de mapa, porque de alguna manera, antes de empezar a escribir el cuento, tienes que tener muy claro cómo acaba y tienes que tener muy claro qué vas a contar. Es verdad que es fácil de planificar y a veces no hace falta ni escribírselo. Yo normalmente lo que hago cuando escribo un cuento es que me abro un archivo de texto, normalmente uso el Writer de LibreOffice, y me pongo en el primer parrafito un resumen. Un resumen que además lo tengo que escribir en el momento que tengo la idea y que me hace clic, que todo encaja, porque normalmente un cuento cuando es corto es porque hay una sorpresa al final, hay algún giro,
tiene que haber siempre algo que encaje en un engranaje ahí, ¿no? Para que tenga fuerza el cuento. Entonces, eso me lo escribo en un parrafito resumen, así simplemente he contado con mis palabras rápidas y luego ya me pongo a redactar el cuento literario después, que suelen ser, en mi caso, son cuentos cortos, normalmente de menos de 5.000 palabras, por lo normal, con lo cual con ese parrafito es más que suficiente, no utilizo nada más. Y luego para la ficción interactiva, aquí os voy a enseñar también, si se ve bien, esto es un esquema de secciones, que es un grafo. Al final hay un montón de cajitas, cada cajita es una sección que suele ocupar entre 1 y 3 páginas, una sección, y hay un diagrama de flechas, porque desde una sección a veces se pasa a una sección, pero a veces se puede pasar a 2 o a 3 en función de las opciones que hay para elegir. Y esto, que parece muy mapa, sin embargo, es súper brújula. ¿Por qué? Porque según vas escribiendo una ficción interactiva, pues planteas una situación, un problema, ¿no? Pues, por ejemplo, que hay un héroe en una nave espacial y puede elegir entre liarse a tiros con los guardianes o intentar escaparse sin que le vean, ¿no? Por ejemplo, pues ahí ya tienes 2 opciones. ¿Qué ocurre? Que según vas escribiendo esto, en una ficción interactiva, al menos en mi caso, y aquí yo imagino que cada escritor de ficción interactiva lo hará de una manera, se te van abriendo posibilidades y el mapa lo voy dibujando no para que me ayude a escribir, sino para que me ayude a mantener la coherencia. Y lo voy dibujando según escribo. O sea, el mapa se va creando a la vez que la ficción. Y este mapa, que se suele llamar árbol de decisiones en la jerga de gente de librojuegos, pues este árbol de decisiones luego te tiene que quedar limpio y claro para evitar que haya bucles infinitos, que no se pueda salir de ellos, para comprobar que todas las historias llegan a un final, ¿no? Que no se queda ninguna abierta. Y es más una herramienta de control que una herramienta de planificación, porque la ficción interactiva te permite ser muy brújula. Si se te ocurre una variación de la historia, la puedes incluir. Y bueno, yo sé que vosotros estáis más en novela, yo no tanto, pero sí que estoy tirando por lo sencillo. Al final, estoy planificando una novela y lo que estoy tirando es por un viaje del héroe clásico. Cogerme el esquema de las distintas etapas del viaje del héroe y hacer una novela muy de personaje y muy de viaje del héroe, por eso, para empezar por algo sencillo. Yo no me imagino, ahora mismo, hoy por hoy, con mi cabeza acostumbrada a los cuentos infantiles o para adultos, pero en cualquier caso cortos, no me veo en un momento como para ponerme a escribir una trama compleja, policíaca o una saga con muchos personajes que requiera distintas líneas de acción. Entonces, prefiero empezar con una cosa más clásica, con una historia que se ajusta a un viaje del héroe y ya está. Y como mucho con 2 tramas, la trama principal y alguna secundaria, pero no más. Y ahí sí que yo me veo la necesidad de mapa, porque aunque te puedes redactar y en el fondo es un mapa que también voy construyendo a la vez, pero necesito el mapa para saber qué tengo que escribir. Es la experiencia que estoy teniendo, pero bueno, que aquí yo creo que vuestra experiencia es más interesante porque ya lleváis muchos textos largos, ¿no? En número de palabras igual andamos parecidos, pero en número de textos largos lleváis muchos más vosotros. No, de todas maneras, yo veo bastante complejo lo que tú haces. De hecho, yo tenía un relato que dije, bueno, puedo intentar hacer una aventura interactiva para adultos con ello, un relato apocalíptico. Y no sé, duré unos pocos días, igual fueron 2 o 3. Luego ya dije, esto es muy largo. Esto es muy complejo. O sea que sí, yo todo eso que me acabas de enseñar ahora de flechas y de gráficos, o sea, lo veo bastante complejo. O sea, no desmerezco ni mucho menos una novela de estas de Elige tu aventura porque lo veo que es complicado. Sobre todo si queda bien. Por lo que tú dices, que no haya bucles, que no pierda el interés el lector y encima siendo pues niños o chavales ya un poco más grandes, que no pierdan el interés por la lectura, tiene que ser complicado también. O sea, el saber en todo momento mantenerles ahí en tensión. Porque nosotros, por ejemplo, novelas largas, tú dices, venga, me voy a tomar un capítulo 2 así un poco de relax y pongo a los personajes en una situación que estén tranquilos y que estén charlando y me tomo un respiro. Pero ahí con los niños a lo mejor no es así, ¿no, José? Tú igual ahí tienes que estar más manteniendo la tensión. Bueno, lo que tienes es que tomen muchas decisiones.
que no se lean más de 4 o 5 páginas seguidas sin que les toque decidir, porque cuando les toca decidir no hay mejor manera de subir la tensión. En una novela tenemos que buscar 1.000.000 de trucos, pero una ficción interactiva es tan sencillo como ponerles a decidir. Pero todo tiene su truco, ¿eh? Tienes que ponerles a decidir sobre cosas que realmente sea una decisión. O sea, si tú dices, hay un laberinto, vas por la izquierda, vas por la derecha, ahí no hay decisión. Tienes que ponerles en verdaderos problemas, ¿no? En problemas de salvas a tu amigo o te salvas tú, te escondes o luchas, bueno, cosas que impliquen realmente una decisión de las difíciles, ¿no? Que bueno, que luego las tomarán a la ligera si quieren porque es ficción y no pasa nada y no se va a morir nadie, pero tienen que ser decisiones que les impliquen un poquito, que les muevan. Y lo que sí que hay que tener muy en cuenta, casi más difícil que el árbol de decisión, es tener en cuenta cosas como, por ejemplo, que a lo mejor en una rama de la historia un personaje se hace amigo tuyo y luego te pones a escribir otra rama de la historia y a lo mejor, como tú ya en tu cabeza de escritor sabes que van a acabar siendo amigos, a lo mejor en la otra rama le tratas como amigo antes de que se haga amigo. Entonces ahí hay una incoherencia. Pues ese tipo de incoherencias son súper difíciles de ver porque no se reflejan gráficamente en el árbol de decisiones, sino que hay que leer cada vez cuando repasas el libro, tienes que leer cada historia intentando resetear, diciendo, vale, no sé nada de la historia y empiezo aquí. Y todas las ramas tienen que ser coherentes y tienen que evitar este tipo de cosas, ¿no? Y ya no os digo nada lo de escribir en segunda persona, ¿no? Si tú escribes en segunda persona y dices, estás cansado, te acabas de cargar a todos tus lectores chica, porque ellas no están cansados, están cansadas. Entonces tienes que tirar por fórmulas como sientes cansancio, cosas así. Y eso, al final, es lo que ya igual es un poco más fuera de la planificación, pero es verdad que hay algunas particularidades que, aun siendo libros juveniles, que puede ser ligero en otras cosas, ¿no? En cosas como que, bueno, pues que la acción y así les va a encantar y a lo mejor no tienes que pararte a pensar en otras complejidades, pero, sin embargo, tienen más miga de lo que parece, efectivamente. Quería hacerle 2 preguntas a Joseto, ya que es el único de nosotros que hace este tipo de novelas tan curiosas. Una pregunta que me gustaría hacerte. ¿Cuántos finales alternativos hay? ¿Puedes encontrar en un cuento de los tuyos? Bueno, en una historia normal de las que yo llevo escritas en este género, de ficción interactiva, o de los clásicos de Elige tu propia aventura, de la serie de Tim Mas de los 80, que es la referente, pues te puedes encontrar en un libro de unas 20 y poco mil palabras, entre 20 y 25.000 palabras, en unas 140 páginas, más o menos, páginas pequeñitas, más pequeñas que una 5, pues ahí te puedes encontrar fácil entre 20 y 40 finales. Pero es verdad que hay muchos finales que es una historia y que al final tienen 2 finales, ya está. O sea, que la historia base no cambia demasiado. Pero sí que hay bastantes finales. Y esto es lo que se llama ficción interactiva explorativa. Luego hay otros libros, que son librojuegos más de jugar, que a lo mejor tienen algún elemento aleatorio, tienen dados para las luchas, tienen cosas así. Yo de eso no hago. Más rol, ¿no? Incluso te mete otras variables, ¿no? Pero en cuanto a historias, número de finales distintos, suele haber así entre 20 y 40. ¿Qué es lo normal? Bueno, hay muchos esquemas, ¿eh? Los de la máquina del tiempo, por ejemplo, solo hay un final y todo lo demás te lleva a que vuelvas a la trama principal. Es otro esquema distinto, ¿no? Sí, no, yo me refiero a los tuyos. Los míos sí, suelen tener 20 y pico finales, más o menos. Pues. Y es verdad que tienes que balancear, tienes que tener 1 o 2 finales súper buenos, el súper final tiene que ser normalmente solo 1, tienes que tener 3 o 4 finales súper malos, o sea, que acabe ahí muy chungo, con muerte, con secuestro o lo que sea, ¿no? Con catástrofe. Y luego tienes que compaginar un poco finales regulares que animen a volver a leer o finales que han acabado bien pero han dejado una parte del misterio sin resolver para que el chaval diga, hostia, pues voy a empezar otra vez para descubrir todo, ¿no? Porque igual se me ha quedado una parte sin resolver. Entonces, bueno, ahí también hay que jugar con que es un libro que se va a leer varias veces y si tú consigues el super final está muy bien. Pero si tú consigues que los finales intermedios le pique la curiosidad al niño para que vuelva a leer y que lo intente de nuevo, pues eso es ideal. Eso es ideal porque se hacen libros adictivos. Y yo de niño lo recuerdo de quemar libros de estos, de igual pegarme 3 o 4 horas leyendo 5 o 6 historias, ¿no? Y bueno, es muy bonito. Es muy divertido escribirlos también, ¿eh? A pesar de estas complejidades, es muy divertido y te permiten jugar. Eso que decías tú, Gerard, de, pues que me lo paso bien escribiendo como brújula.
aquí disfrutas un montón, porque puedes optar por escribir varias historias en una. Yo sí es verdad que siempre mantengo la coherencia. Si un personaje es malo, suele ser malo siempre. No es malo en una historia y bueno en otra. Pero te puedes encontrar con ficción interactiva donde no lo sepas, que a lo mejor en una historia el que ha sido malo en la historia anterior, aquí resulta que es bueno. Pero yo prefiero no hacer eso para no liarles a los pequeños, ¿no? Y mi segunda pregunta es porque tú, cuando leen los niños, es decir, depende, a lo mejor eligen un final o un camino que a lo mejor aparece un poco la psicología del niño o la niña. Es decir, puede elegir el camino egoísta, el camino empático, digamos, el camino de la amistad, ¿no? Entonces, muchas veces a lo mejor da a entender tampoco la psicología de un niño, pero sí que por qué ha hecho unas elecciones o otras, ¿no? Eso también será gracioso. ¿Te informas también un poco o les preguntas por qué han elegido tal camino a los que conoces? A ver, yo los libros de este tipo los testeo con niños reales. Entonces yo veo un poco en qué cosas les gustan y qué cosas se fijan. Niños reales me refiero a mi sobrino, ahora a mi hijo, que ya es un poco más mayor y ya empieza a entender estas historias, ¿no? Y es verdad que les suele gustar y les suele gustar también tomar decisiones que impliquen poner en juego su personalidad. O sea, eso les mola. Y hay que ponérselo difícil. Quiero decir que si fuera muy sencillo, si dice, vale, yo siempre voy a hacer el bien y todo eso, voy a llegar al final óptimo, eso no es así, ¿no? O sea, tú imagínate que... es que los ejemplos no son fáciles, ¿no? Pero imagínate que tienes que elegir entre ganar una carrera de coches o... No, por ejemplo, oye, tengo la oportunidad de ganar la carrera de coches, esto es real, del libro que tengo, ¿no? Pero para eso me tengo que arriesgar a no cambiar los neumáticos, que ha empezado a llover, igual me la pego. Pues ahí ya tienes que tomar una decisión de si eres más conservador o más arriesgado. O a lo mejor te deja de importar la carrera porque hay un amigo tuyo en peligro. ¿Abandono la carrera y voy a ayudarle? ¿O gano y ya veremos qué pasa después? Bueno, pues todo ese tipo de cosas no son fáciles de elegir y es verdad que es bonito. Y a los niños les enfrenta lecciones que no se pueden esconder, ¿no? Que hay veces que viven en una burbuja entre los padres, los profes y tal. Todo el mundo le quita lo difícil de encima de la mesa. Entonces, plantearles conflictos difíciles está bien. Y que vean que si la cagan, pues tampoco es tan grave, empiezan a leer otra historia y ya está. Pues también les anima a tomar iniciativa y a ser un poco más conscientes de sí mismos, ¿no? Me parece súper interesante. Me parece muy curioso. Te quería preguntar, ¿cuántas veces llegas a leer el cuento o el libro una vez que lo terminas para comprobar todos los finales y demás? Pues lo leo unas cuantas veces y sobre todo lo voy leyendo mucho durante la escritura, porque muchas veces imagínate que hay un camino que ya lleva 10 secciones, 15 páginas a lo mejor, y ha llegado a un final, pero también ha surgido otra rama. Pues cuando me voy a escribir esa rama que la tengo sin completar, me vuelvo a leer todo el tronco para coger y escribir esa rama con continuidad. Es verdad que no se tarda mucho porque al final este tipo de historias, igual la más larga te puede ocupar 20 páginas, con lo cual no está mal leerte todo desde el principio hasta ese camino que te vas a poner a escribir, ¿no? Yo cuando me voy a poner a escribir una sección normalmente me leo todo lo anterior. Hay una cosa que me parece muy interesante y es, yo cuando termino una novela de estas, bueno, una novela, un libro juego de estos, se lo paso a mi mujer, porque ahí me va a detectar si he hecho algún tema de estos de género. Si he puesto lo que os decía antes, estoy cansado, a ella le salta. A mí no. A mí lo puedo pasar por encima y no darme cuenta. Normalmente corrijo muchos y ya no caigo en ellos porque ya escribes con esa manera. Pero ella, claro, ella como mujer dice, aquí has puesto un masculino a tope y esto hay que cambiarlo. Luego es verdad que yo hago mucho esfuerzo en esto, te llega el ilustrador de la editorial y te dibuja un chico y ya pues parece que ha quedado ahí. No es como en Elige tu propia aventura, en los libros estos rojos antiguos, que ponían un chaval de medio melena, que en los 80 se llevaban mucho y que puede ser una chica de pelo corto, un chico de pelo largo, no se sabe bien. Y como los dibujos, bueno, las caras de los niños son muy neutras, ¿no? Pues ahí funcionaba muy bien. Pero bueno, al final el ilustrador pues hace lo mejor que puede y esta decisión también es editorial. Ellos saben que los libros de aventuras y de acción van para público chicos más que chicas, con lo cual, pues bueno, lo tienen muy claro y lo hacen así. Pero yo aún así cuido el lenguaje porque, bueno, yo creo que es que hay que ser muy igualitario en todo lo que se pueda y en esto también. Yo, Joseto, creo que igual claro, si lo elige la editorial la que lo decide, pero en los juegos, por ejemplo, de PlayStation, los que son de aventura, tipo en los que también haces lo mismo, ¿no? Tomas elecciones, pero es interactivo, es jugando. Pasa mucho que, por ejemplo, el Assassin's Creed
un juego que todos, por lo menos, nos suena, tiene dos personajes, masculino y femenino. Entonces, yo creo que si yo, como creador, si fuese creador de este tipo de historias, igual en la portada también sería bonito poner al personaje femenino y al masculino, no sé, partidos de algún modo para que sepan, la niña se ve reflejada mejor con la niña y el chico con, no sé, digo yo. Es igual que pasa con los juegos. Están muy caracterizados, el masculino y el femenino, los dos son bastante atrayentes, ¿no? Para cada sexo o para jugar tú con la mujer o al contrario. Y creo que, por ejemplo, en la portada, si apareciesen los dos géneros a la vez, partidos de algún modo, como decir, aquí tiene las dos selecciones, igual también sería curioso. Ya hay una alternativa que tengo, que no la he puesto en marcha y si la hago será autopublicando porque no creo que ninguna editorial me lo compre. Es hacer un libro con dos portadas. Lo puedes leer por un lado o por el otro, en vez de una portada que sea la otra, y tener las dos versiones. La versión completa femenina, que también tiene derecho de ellas a leerse un libro en femenino entero, ¿no? Y la versión masculina entera para no tener que tirar de esos neutros, ¿no? Eso sería ideal. No creo que ninguna editorial lo haga porque yo creo que está muy marcado el género. Y luego otra cosa que aparece muchas veces son librojuegos en los que tú es más de rol, en el sentido de que juegas un personaje. Por ejemplo, eres un pirata que se llama no sé cómo y es un señor de 50 años. Bueno, entonces tú ya estás jugando el papel de otro, no estás jugando el papel de tú mismo. Y entonces en ese sentido no hay problema porque el protagonista es el que defina. Pues el chico, chica, mayor, menor, con un pasado. Fijaos que en la literatura que hago yo de este tipo, los niños no tienen pasado. De repente aparecen donde está la acción y no se saben si es el más listo de su clase o si tiene hermanos, no se sabe nada de eso y no importa. Entonces, y de hecho cuando metes a algún personaje cercano suele ser, bueno, pues un tío o un profesor o algo así. No suele ser nunca los padres ni tal, porque eso ya les rompería un poco eso, ¿no? Entonces tienen que ser personajes sin pasado, con lo cual imaginaos lo que puede suponer eso en una novela normal donde hay que hacer un arco de personaje, tal, bueno, imposible. Entonces, son muy distintos en muchos aspectos. Muy bien. Bueno, pues vamos a seguir con Jaime, que estaba aquí esperando. La verdad es que ha estado bien este rato porque, como digo, todo esto enriquece mucho y quién sabe si algún día lo podremos utilizar para nuestras novelas. Jaime, cuéntanos tú un poco, pues, cómo te consideras, si mapa, brújula y de momento, pues con lo que llevas escrito hasta ahora y publicado, ¿qué forma tienes de trabajar? Bueno, yo la verdad es que he sido siempre brújula principalmente. Desde que empecé a escribir muy jovencito, pues era un poco ponerme a escribir o simplemente un poco con la idea del tipo de historia que quería escribir y bueno, era ver que iba saliendo, ir avanzando, pero bueno, así me pasaba también, que no acababa prácticamente nada de lo que empezaba. Eran historias que se quedaban en el aire. Empezaba algunas pensando incluso en novela o una historia un poco más larga, pero al final, claro, llegaba un punto en el que no sabía por dónde tirar y casi todo lo que escribí al principio pues se quedó incompleto, menos algún relato, alguna cosa corta que presenté a algún concurso o algún relato simplemente más corto, pues sí que llegué a acabarlo, pero cualquier otra cosa que intentaba pues no llegaba a finalizarla. Y de hecho, incluso con la novela que presenté el año pasado, como ya la había empezado bastante tiempo antes del concurso y ni siquiera cuando empecé a hacerla, a escribirla, tenía pensado presentarla, pues simplemente cogí un relato corto y empecé un poco como solía hacer a extender la historia, a buscar que tuviera algo más de chicha, algo más interesante, con una premisa básica, pero fui un poco llevándola pues por donde la historia me llevaba. Más que no tenía nada planificado, pues iba tirando. Hasta que, bueno, pensando, pues se me ocurrieron algunas ideas y una de ellas, la verdad es que fue la que le dio sentido a la historia. Es la que, bueno, aparte del género y de la idea principal, pues es la que al final vertebra todo un poco y le da incluso un sentido que al principio no tenía. Y creo que la hizo mucho mejor historia. De hecho, lo malo de eso es que, claro, tuve que cambiar cosas, porque como había ido escribiendo sobre la marcha, pues hubo cosas que no me cuadraban con esa idea que se me había ocurrido, así que tuve que cambiar cosas y aparte tuve que investigar porque implicaba cosas técnicas pues de la parte de ciencia ficción,
pero que para que todo me cuadrara tenía que dar otro sentido distinto. Y tuve que investigar bastante sobre agujeros negros, porque la historia va de viajes por agujeros negros, pero lo que cuenta es algo mucho más profundo que eso. Pero para darle coherencia, pues tuve que empezar a investigar, leer artículos, leer bastantes cosas y al final creo que gracias a eso me quedó una historia mucho mejor. Y desde entonces, ahora por ejemplo, he empezado con la novela nueva y sí que he hecho un trabajo de preparación antes de empezar a escribir nada. Sí que vi un poco qué tipo de tramas quería meter, qué tipo de historia, pero ya busqué fotos para personajes, me hice fichas, investigué sobre situaciones, sobre localizaciones que iba a usar y bueno, la verdad es que esta vez sí que me he documentado bastante antes de empezar. Aún así, básicamente me considero brújula, pero aquí, por ejemplo, sí que tengo muchas ideas para el final, pero no tengo decidido el final y además como al final se me ha ido de las manos en el buen sentido y van a tener que ser 2 o incluso 3 libros, pues bueno, eso me da mucho más margen, pero sí quiero los 2 siguientes, el siguiente o los 2, porque según lo que me pide la historia. No quiero escribir 3 porque sí, sino realmente si creo que necesito un tercero, lo escribiré. Si no, si veo que con 2 lo puedo solucionar, pues lo solucionaré. Pero sí que me gustaría planificarlo un poco más. Porque aquí, por ejemplo, sí que lo he hecho, pero sí que he hecho resúmenes de algunos capítulos, no de todos, pero sí que hacía resúmenes de unos cuantos y sobre todo cuando en algún momento en el que me he atascado, sí que he preparado lo siguiente. Es decir, bueno, pues para no volver a atajarme, sí que preparo un poco, aunque sea muy resumido, por dónde voy a seguir, por dónde lo voy a llevar para que no me vuelva a pasar. Ahora, por ejemplo, pues bueno, me está costando un poco cerrarlo porque como no me cuesta encontrar un punto en todas las tramas que, bueno, que lo pueda cerrar más o menos bien, aunque todo vaya a continuar, pero que no quede demasiado abierto. Me está costando un poquito, pero bueno, eso. Y soy principalmente brújula, pero creo que está bien tener una base con meta volantes, como decíamos el otro día, con ideas por las que quieras pasar, pero bueno, también está bien luego que todo eso pueda cambiar. Y bueno, luego también quería añadir que con lo del tema de Joseto y tal, que a mí, por ejemplo, me encantaban los libros de Elige tu propia aventura. Tenía un montón y, bueno, los tenía todavía por casa de mis padres y hace poco se los dimos, bueno, porque también teníamos de mis hermanos y tal, se los dimos a mi sobrina y la verdad es que le han encantado. Y me parece una forma muy buena de que los chavales lean, se interesen por la lectura. No los pierdas, que eso luego vale dinero. Están cotizados, O sea, los originales de los años 80, a ver, tampoco es que sean caros, ¿no? Pero están revalorizados. Valen más ahora que antes. Eso es verdad. Sí. Bueno, pues os voy a contar yo. No me voy a enrollar mucho porque, bueno, yo en charlas de duplicación ya hablamos alguna vez de esto. Pero bueno, comentaros un par de cosas. Después de ver el super esquema de Gerard en Excel, mira que me gusta muchísimo la informática y me manejo muy bien. Pero para escribir historias, la verdad es que no he sido capaz. He intentado hacer mis hojas de cálculo con datos de los personajes. He intentado incluso utilizar en Scrivener, pues añadir, Scrivener te da esa posibilidad y añadir tus archivos y tal con tus datos y tal. Pero al final he descubierto que a mí lo que me gusta es esto, la libreta. O sea, yo me gusta cuando estoy escribiendo tener una libreta al lado en la cual voy apuntando y en la cual voy mirando. Me siento más productivo así. O sea, es cuestión de productividad. Pierdo menos tiempo, me distraigo menos, que también es importante no distraerme buscando árbol archivo, busco la celda, la pestaña. Entonces, bueno, he descubierto que este es el mejor método y es el que utilizo. Luego encima, pues descubrí hace poco estas libretas, bueno, las voy a poner por aquí a ver si la veis, que tienen unas pestañitas, ¿vale? Tienen unos plastiquitos para separar las páginas, sí. Y encima estas se pueden quitar. O sea, estas puedes coger, quitarla
y la pones en otro lado. Con lo cual, bueno, con esto me manejo, que es una maravilla, porque empiezo con personajes, luego igual no me convence, quito 3 hojas, muevo el separador de sitio y bueno. Entonces, bueno, yo lo que hago, pues sí que procuro seguir un orden, pues me coloco, pues, por un lado los personajes. Por otro lado, dependiendo de cómo vaya avanzando la novela, pues a lo mejor voy poniendo las tramas las cosas importantes de la trama que voy pasando para no perderme, decir, bueno, si antes dije esto, no puedo decir ahora lo contrario. Entonces, esas cosas las voy apuntando. Voy apuntando sobre todo a las tramas futuras, todo lo que se me va ocurriendo, pues muchas veces con el sistema de escribir todos los días algo, pues se te van continuamente ocurriendo ideas, entonces las voy anotando ahí en la libreta. Luego estas libretas pues vienen muy bien. Al principio era un poco caos, ¿eh? A lo mejor una libreta tenía 3 novelas. Ahora ya, como estas son baratillas, pues me compro una para cada novela y luego me las voy guardando, porque si la novela tiene una continuación, pues ya tienes un trabajo ahí adelantado que luego puedes revisar y demás. Y bueno, básicamente lo que es organización lo hago así. Si soy brújula o mapa, principalmente brújula, aunque siempre procuro empezar con algo, o sea, siempre parto de una idea. A veces, pues a lo mejor tengo varias escenas o tengo un par de capítulos y parto con eso y no empiezo con las manos vacías. Lo que sí es cierto es que hay muchísimas cosas de la trama, la mayoría de las veces, que no sé y que las voy descubriendo conforme avanzo. Pero bueno, por ejemplo, un ejemplo que os quería poner. Cuando escribí la primera novela policíaca, pues fui prácticamente mapa, porque lo que hice fue planificar. Claro, era mi primera novela policíaca, no sabía muy bien por dónde moverme, entonces planifiqué muchas cosas. ¿Qué pasa? Que ya en partir sabiendo quién era el asesino, por qué había matado, por qué asesinaba, tal, menos el final, el resto de la novela tenía ya muchísimas cosas escritas. ¿Qué me di cuenta cuando luego me llegaron los comentarios de los lectores y tal? Que muchos ya sabían, aunque yo luego intenté en los sucesivos repasos corregir esas cosas, pero muchos ya sabían por dónde iban los tiros a lo largo de la novela. Unos tardaban más, otros tardaban menos, pero como que se veía claro por dónde iba. Entonces, cuando escribí la segunda policíaca, ya fui más brújula. Empecé a tirar con la historia, pero yo no sabía quién era el asesino, ni por qué mataba. Bueno, más o menos lo sabía, pero no sabía cuál de ellos era. Entonces yo fui tirando hasta que en un punto de la novela, pues no sé si fue a la mitad o así, ya dije, venga, ya sé, tiene todas las papeletas para ser el asesino. Entonces eso me obligó a reescribir algunas partes de las que había dejado atrás, pero como que disfruté más la novela, me sentí menos encasillado, menos bloqueado, por así decirlo. Entonces, pues bueno, por ejemplo, la última policíaca que he escrito, que es independiente de estas dos, pues lo que hice fue partir con varias ideas y tal y moverme igual. No sé quién es el asesino, ya a mitad de novela ya lo decidiré. Y yo creo que eso me funciona, en este tipo de novelas me funciona bastante bien. En ciencia ficción sí que soy brújula a tope. O sea, ahí yo tiro y a donde acabemos. Bueno, pues nada, no sé si queréis comentar algo más de esta pregunta. Llevamos un buen rato con ella. Venga, Gerard. Yo era simplemente decir que yo empecé escribiendo a mano, es decir, en libretas, pero me acuerdo estar, por ejemplo, sentado en la cama a las 11 de la noche y un sinfín de folios por todos sitios. Para buscar algún personaje tenía que ir buscando papel tras papel y al final, claro, ¿qué pasa? Que teniendo un Excel mientras yo escribo, como yo escribo ahí en el sofá y tengo la pantalla de la tele, es la pantalla de mi ordenador, me resulta muy cómodo acceder a la Excel. Entonces, a veces una descripción me parece un personaje en ese momento. Por tanto, ¿qué hago? Lo describo, a lo mejor estoy describiendo desde los ojos de otro personaje o lo que sea. Entonces, yo lo tengo muy fácil, copiar, pegar, ¿vale? Entonces, tal cual, ya tengo el esquema actualizado, ¿vale? Entonces, claro, esas cositas, luego también tengo, a lo mejor, como nunca sé las pestañas que voy a usar, me va muy bien la Excel porque es infinita. Entonces, siempre tengo espacio para ampliar cosas. Entonces, me he acostumbrado ahí y ya os digo, no sé, pues 14 libros, pues todos así. Y me va muy bien. Pues, fijaos, a mí lo de la libreta me ha recordado a cómo planifica J.K. Rowling, la de Harry Potter. No sé si habéis visto una imagen que hay por ahí. Es como, ella tiene un folio, tal cual, es un folio, donde las filas hace como una especie de tabla a boli, a mano.
Las filas son los capítulos y además están por orden cronológico. No sé si conocéis los libros de Harry Potter, pero normalmente cuentan un curso escolar con un montón de aventuras. Entonces, ella pues lo divide por orden cronológico, es secuencial, ¿no? Y en las columnas tiene las tramas, ¿no? La trama principal de los 3 protagonistas y luego lo que pasa en otras tramas que igual no se cuentan directamente, pero que están pasando cosas en paralelo, ¿no? Y es muy chulo porque dices, joder, ¿cómo puede ser que una novela de igual 400 y pico páginas la tiene la tía esquematizada en una 4 a boli? Luego tendrá más cosas y luego, bueno, pero ese esquema a mí me pareció maravilloso. Yo digo, joder, es que es verdad. Si es que en el fondo una novela, luego ya profundizas, excavas, ahí haces más cosas, van saliendo mucha más riqueza, ¿no? Harry Potter no sé si hay 600 personajes o así en la saga, o sea, es inmensa, ¿no? Pero como lo principal lo puedes expresar a boli, en un folio, ¿no? Y eso me pareció maravilloso. Yo sí que creo que igual es verdad que utilizar lápiz y boli te puede llenar todo de papeles y puede ser un poco caótico. Sí que para a lo mejor esta gran planificación a vista de pájaro puede ser muy útil. O sea, si al final controlas el número de páginas que necesitas de papel y lo tienes más o menos ordenado, yo creo que incluso tiene un encanto, ¿no? Lo del boli, el papel, la libertad que te da y la rapidez. Pero bueno, Bueno, yo echo de menos el cortar y pegar, el borrar sobre el papel, sí que lo echo de menos. Pero bueno, sí que es cierto que también me llevo la libreta a todas partes. La llevo en la mochila con el ordenador, entonces en cualquier momento, pues a lo mejor estás con un grupo de amigos, una conversación o acabas de cenar y si te ocurre una idea, pues coges la libreta, sacas, apuntas, venga, la guardas y demás. Entonces, bueno, yo me he acostumbrado a eso y bueno, y me va bien. Sí, no, además bueno, que no hay ninguna opción es la más correcta. Al final cada uno... Sí. El que nos oiga, pues tomará referencias mejor o coincidirá con alguno de nosotros. Sí, yo creo que hemos mostrado todas las posibilidades y incluso se puede jugar un poco con todas. O sea, yo mañana igual para la próxima novela pues pongo detrás, en la pared de atrás hay un mapa de una fotografía aérea como Ismael. Muy buena esa también. Sí, muy bien. Bueno, pues vamos a por la tercera pregunta que teníamos para hoy. Vamos si... Joseto, ¿cómo andas de tiempo hoy? Yo voy a tener que dejarlo ya, que ya tengo aquí que encargarme el pequeño. Vale, te iba a decir que contases tú primero, pero bueno, no pasa nada. No, por lo menos te puedes despedir esta vez. Bueno, oye, pues que vaya bien, luego os escucho. Vale, muy bien, Joseto. Venga, pues un abrazo. Un abrazo. Bueno, pues nada, pues vamos a empezar por ti, Gerard, a ver qué teníamos. Vale, la última pregunta que yo había planteado para este programa era a qué parte ya que estamos hablando de las novelas, de planificación de la escritura, ¿qué parte le damos más importancia o qué parte disfrutamos más de nuestras novelas? Los diálogos, las descripciones, escenas de acción, no sé, momentos lacrimógenos, ¿con qué disfrutáis más? ¿O os sentís más cómodos? Sí, a ver, yo la importancia intento siempre que sea a la aventura, el no parar, ¿vale? El no parar porque, a ver, hay parones, ya en tema argumental, todos conocemos la teoría de la montaña rusa, ¿no? Hay que tener momentos de tensión, pequeños clímax, momentos de relax para que el lector también descanse la mente, ¿vale? y su imaginación, es decir, tenga altibajos, pero normalmente el argumento me gusta mucho la aventura, me gusta muchísimo, estoy muy cómodo. Las novelas de fantasía me dan mucha opción a crear aventuras. A ver, normalmente al que le gusta la aventura, pues un viaje siempre suele ser una buena opción para que el personaje se vaya encontrando cada vez con obstáculos, ¿no? Es más difícil también me gusta mucho ir probando cosas nuevas. Aunque sea fantasía, pues también hay un libro que pasa todo en una ciudad, porque tenía curiosidad de saber si era capaz de crear una aventura dentro de una ciudad sin viaje. Así también, pues el lector encontraba cosas distintas en mis novelas. Y fue más difícil, lo disfruté, pero fue más difícil. Y luego, pues, hay las novelas de drama, más dramáticas y todo esto, que a lo mejor la aventura pasa a un segundo plano, me han costado bastante más. Entonces, lo tengo clarísimo. Normalmente, mi zona de confort es la aventura y luego, en temas de que estoy más cómodo cuando describo, lo que más me gusta es la acción. Normalmente, si las novelas tienen aventura y mucha acción, yo encantado. Es decir, me fluye muchísimo la escritura y se me nota mucho. Y la disfruto también. Lo que menos, las descripciones. Y no es porque a lo mejor no avance la historia, sino porque
necesito más inspiración, es cuando más echo de menos un buen paisaje, estar escribiendo en un sitio como los Alpes o cualquier cosa así. Cuando escribo aventura, digo, qué suerte tiene la gente que vive ahí, por ejemplo. Entonces, tirar de imaginación para descripciones me cuesta mucho más. Y los diálogos es lo que me resulta más interesante y más satisfactorio cuando los hago. Los diálogos creo que se puede profundizar muchísimo y empatizar mucho con los personajes, más que ya la acción, descripciones y demás. Entonces, hay consejos en los que te dicen que dialoguen menos, a lo mejor describas más un poco para darle más velocidad a la historia, pero yo creo que a veces un buen diálogo también lo agradece el lector. No digo que yo los haga los buenos, pero por lo menos intentarlo. Y así resumiendo esta es mi postura. ¿En tu caso, Jaime? Pues yo intento ser siempre bastante descriptivo. No descripciones largas, pero lo que sí intento es que la escena, sea del tipo que sea, pues que sea muy fácil que el lector la vea en su cabeza. Ser un poco, tener un toque, no sé si cinematográfico, pero que se vea muy claramente. Me gusta escribirla de tal manera que sea fácil imaginarla. A lo mejor puede que incluso me pase en algún momento y meta demasiados detalles, pero bueno, intento siempre corregirlo, quitar todo lo que pueda parecer superfluo y sobre todo crear una escena que sea fácilmente identificable, que se pueda imaginar con facilidad y yo creo que, bueno, sobre todo las descripciones es lo que mejor se me suele dar. Pero bueno, los diálogos, por ejemplo, pues creo que son muy importantes también. Antes creo que me costaban un poco más, pero bueno, he ido, aparte de leer mucho, pues también he leído muchas cosas pues acerca de cómo construir diálogos, me he documentado bastante, he probado y creo que lo he ido mejorando poco a poco. Y además creo que es muy, muy importante porque un buen diálogo hace que la historia avance, pues igual que una historia, que una escena de acción, porque el diálogo puede contener muchas cosas, muchos datos sobre el personaje, sobre la historia en sí, y aparte, cuando el lector lee diálogos, pues se siente identificado, y si son buenos diálogos, yo creo que le cuesta mucho menos seguir adelante y meterse en ello. Y luego, pues, de momento, pues, por ejemplo, escenas así románticas, pues no las he trabajado demasiado, la verdad. Bueno, no tengo mucha producción, pero bueno, tal como va la historia, en el siguiente libro algo caerá. A ver qué tal se me dan. Pero bueno, de momento, pues eso, más o menos, eso sería. Fíjate que yo las escenas románticas sí que suelo siempre meter alguna, pero siempre tengo miedo de ser demasiado ñoño. Digo, a ver, todavía en la última novela, en esta que presenté hace poco, le pregunté a Miguel Ángel y a Jaime, oye, ¿os parece que al final queda ñoño, no queda ñoño esta escena y tal? Y no, tranquilo, queda bien. Digo, vale, porque tampoco quiero ser demasiado empalagoso, demasiado color de rosa o tal. Que, bueno, todo el mundo sabe que a mí me gustan los finales felices y demás. Y coincido con vosotros con el tema de los diálogos. Ya es lo que más disfruto. A mí me encantan los diálogos. Aparte de toda la información que das, me gusta ir mejorando cada vez más en los diálogos. Así como las descripciones me cuestan, sobre todo si son descripciones de sitios reales, sufro. Sufro porque, claro, hay que buscar las palabras adecuadas y que la persona que lo lea y que conozca el sitio, que no vea, hostia, pues esto no lo ha puesto bien. O aún así, sí que algún amigo pues, me ha dicho, oye, pues te has quedado un poco corto y tenías que haberte extendido un poco más y tal. Pero bueno, yo luego, como sé que eso lo compenso con otras partes de la novela, pues bueno, mientras que la descripción sea acertada, me vale. Y luego los diálogos... Me recuerdo que hace poco leí, bueno, hace un par de años leí un libro, uno de estos de ayuda a la autopublicación, había uno sobre diálogos, lo leí y me pareció muy interesante porque, bueno, me confirmaba algunas cosas que yo hacía y
y luego me daba otras ideas para mejorar. Y yo lo que intento en los diálogos siempre, en todas las novelas, de una a otra, ir mejorando. Que las acotaciones sean más acertadas, que muchas veces decir más con menos palabras o, no sé, que sea ágil sobre todo. Me gusta que los diálogos sean muy ágiles, no que está, pues yo lo sé, dijo Folito. Ah, yo también, dijo Menganito. Pues yo no, dijo tal. O sea, no me gusta que vaya trompicones, sino que sea una cosa fluida. O sea, poner menos acotaciones y para que nos entendamos, pues ir poniendo las rayitas de cada una de las personas que está hablando y solo cada 4 o 5 aclarar quién está hablando para que no se pierda el lector, pero sin insistir demasiado. Y bueno, ya digo, yo es lo que más disfruto. Escenas de acción, últimamente, claro, como me he pasado a la policíaca, pues meto menos acción que cuando hacía ciencia ficción. Por eso ahora, por ejemplo, que estoy retomando la de ciencia ficción que tenía, me lo estoy pasando bien, porque ahí ya tengo acción a tope. Entonces, también eso es uno de los motivos por los que yo aconsejo a la gente que no se encasille en un solo género. O sea, que si se te da bien varios géneros o te gustan varios géneros, pues que escribas de todos y que vayas alternando. Porque de esa manera, pues oye, pues yo estoy policíaca, concentrado en que si las pistas, que si los sospechosos y tal, y de repente ya ahora me paso a otra novela que es más de acción, más de tiro, pum pum, y venga, y una tras otra, y yo creo que viene, a mí por lo menos me viene bastante bien, y yo en mi caso lo aconsejo. Pues bueno, venga, contadme por ahí, a ver, ¿qué pensáis? Yo, la verdad es que sí, lo de la acción también... a veces cuesta reflejar ahí una imagen que sea dinámica, igual que con los diálogos, que no el lector tiene que ir rápido, meterse en la historia y no fijarse más que en los detalles importantes. Y lo de las escenas de acción son complicadas porque ni te puedes pasar ni te puedes quedar corto. O sea, por ejemplo, una simple escena de que alguien le dispara a otra persona, hay que medirla muy bien. O sea, sí. Tienes que saber que lleva el arma. O sea, no puede ser que de repente aparezca un arma. Yo eso es un truco sí que creo que sí lo utilicé en una ocasión, que el personaje llevaba el arma, pero yo lo había dicho varios capítulos atrás, de tal manera que a lo mejor el lector no se acordaba. Pero que aparezca de la nada, pues queda mal. Que no sepas el funcionamiento de un arma, pues también queda mal. Pues, a ver, yo por mi trabajo y por mis conocimientos, pues sé que cuando disparas el último proyectil, la última bala, pues la corredera se queda atrás. Entonces, son detalles que puedes meter y que una persona que entienda, pues las capta y te dice, mira, pues esto está bien escrito. Y bueno, digo lo de la pistola, pues como puedo decir, vosotros seguramente me podéis decir pues otras cosas diferentes a la hora de escribir escenas de acción. Sí, a ver, yo por ejemplo en esta distópica pues hay armas, entonces el otro día estaba buscando pues para tener lista el arma para disparar, pues es amartillarla si no me equivoco. Sí. Esas cositas. Bueno, amartillarla cuando hablamos de una pistola o un revólver. Exacto. Cuando hablamos de un fusil no hay que amartillar. Era una pistola, sí. Y luego también pues ver en una ¿cómo se llama? Cuando la cargas, pues ver cuántas balas cuántos cartuchos puedes llevar. Sí. En el cargador, por ejemplo, no poner que te caben 40 cuando a lo mejor lo máximo son 11 o 12, ¿sabes? Sí. Esos detalles, pues uno que entiende, a lo mejor tú mismo dirías, joder, macho, está metiendo unas tonterías en estos detalles que simplemente con haber visto en Google 4 cositas, pues hubiese enriquecido un poquito el tema y no chirriaría tanto. Sí, porque ahora en YouTube tenemos mucha información. Yo, por ejemplo, tenía un personaje y quería meter un arte marcial, entonces estuve viendo vídeos y demás y te ayuda mucho a saber, porque, por ejemplo, las escenas de lucha es una cosa que a mí me da bastante respeto porque también tienes que ser muy gráfico, pero sin pasarte y lo que digo, y sin quedarte corto. O sea, sí, no hace falta que me expliques todo, giro la cadera, patada, ya no me acuerdo los nombres en karate, ya que hace un montón de... No hace falta que digas los nombres y tal, pero bueno, pero por lo menos que sepa, pues le pegó una patada en el costado y a continuación un puñetazo. Sí, tal. Yo sí que soy artista marcial desde niño, desde los 6 años. Yo sigo practicando de taekwondo. Entonces, en temas de esos, pero claro, yo no pongo el nombre de las técnicas. Yo sí que hago pues una patada lateral, que sé que tiene mucha potencia, por ejemplo, una patada giratoria que tiene la inercia que le das, pues podría ser mortal, esas cosas.
Y luego está también los detalles que vemos todas las películas que dan mucho asco, pero para mí la palabra es asco, es la de un puñetazo, pum, seco, inconsciente. Le haces una llave, lo dejas en el suelo, inconsciente, todo es inconsciente. Y claro, en realidad muchas de las técnicas que le hacen a una persona lo deja pues a lo mejor aturdido, lo puede dejar dolido y gritando de dolor porque se ha roto un hueso, pero ostras, conforme van avanzando todo el mundo inconsciente y encima a despertarse todos tardan hasta que acaba toda la acción, le quitan muchísimo realismo y son detalles que tampoco hace falta ser muy experto para darte cuenta de que eso no funciona así. Entonces, yo cuando escribo acción es lo que más me gusta porque también lo he vivido más. Intento darle todo ese realismo. Si le da un golpe en la cara, pues a lo mejor en lugar de dejarlo inconsciente, a lo mejor se cabrea, ¿me entiendes? Y le da tiempo, y no lo has aturdido porque no lo has dado donde toca y le has hecho mucho daño. Entonces te sale cabreado el tío. O una herida, si le haces una herida en el hombro, le metes una espada en el hombro o un cuchillo, ese hombro ya no sirve para nada, que en las películas también pasa, que a lo mejor luego coge una moto. Y dices, ¿cómo puedes coger una moto si yo cuando he caído y me he luxado un poquito el hombro ya no puedo moverlo en un mes? No puedo ni moverlo. Para mí es donde falla mucho la lógica. Entonces, quizás ese sea mi punto fuerte. Y lo aprovecho, hay que aprovecharlo. Los puntos fuertes es aprovecharlos a tope. Yo lo que hago, lo que he hecho en varias novelas con los personajes protagonistas, para no complicarle, les pego una paliza, salen mal parados de la pelea y quedo como Dios. Sin describirla mucho, ¿no? Sí, a ver, si no es tu fuerte, pues oye, simplemente, tampoco tu fuerte, porque sí. Al final, yo he leído R.A. Salvatore, que escribe en Reinos Olvidados, una saga muy, vamos, de muchas novelas. Su acción yo me pierdo, porque es lo que tú dices, gira, se agacha, le sale por detrás, le hace un quiebro, no sé cuánto, le golpea con el codo y al final dices, yo ya no sé quién está arriba, quién está abajo, quién es el que tiene el moratón, ¿sabes? Yo creo que es demasiado detalle, yo creo que hay que llegar a un punto medio. Yo lo que sí hago peleas que no son demasiado largas y mientras las escribo, las represento. Con lo cual, pues en ese momento entra mi mujer, pues igual me encuentra así. Cogiendo el muñeco, ¿no? Ahí, incluso me pongo en pie y digo, a ver, pues claro, buscando todo esto, la lógica de una pelea normal. A ver, pues yo podría cogerlo, cargarlo sobre la cadera, girarlo y tal. Vale, si es un tío que sabe judo y tal, pues lo podría hacer muy bien. Entonces, no, pero saldría un churro. Claro. Sí, y luego, sí, di Jaime. No, que eso que suele pasar, vamos, en las peleas y en todo. Yo hay muchas veces que estoy aquí escribiendo y de repente me veo poniendo una mueca que quiero escribir o haciendo un movimiento con las manos y tal, y como escribo aquí a lo de la ventana, pues hay veces que de repente veo al vecino y digo, ¿qué se pensará el vecino que estoy haciendo? Estoy aquí poniéndome la mano aquí por encima o no sé qué y tal. Pero la verdad es que viene bien y yo creo que para todo tipo de escenas, representarla de alguna manera si puedes, si no, pues documentarte o imaginarlas en tu cabeza y decir, bueno, si le hace esto, cuál puede ser la reacción. Además, eso significa que estás disfrutando de la escritura. Sí. Porque yo muchas veces alguna escena de esta, un punto de flexión que estoy escribiendo y ¡toma! Y hago el toma y si hay alguien al lado, pues me ve haciendo el toma. Digo, sí, porque le ha salido bien. Me está gustando, o sea, me lo estoy disfrutando. Sí. Realmente es un poco, yo me baso mucho en el cine, entonces hay películas de acción, las chinas, por ejemplo, que a mí me encantan, usan unas coreografías impresionantes. Claro, no son, eso en la realidad no existe, es lo que decir, una pelea realmente es muy corta, 2 tortazos y se acabó, normalmente. Pero si quieres darle ese rollo épico, a los chinos las coreografías les salen espectaculares. Y a lo mejor eso también se puede aplicar a un libro, para darle más epicidad a una escena. Si son los dos enemigos, hombre, pues si dura media página una pelea, pues como que no. Entonces hay que inventar de forma que resulte atractiva, igual que las películas chinas, por ejemplo, a mí que me gustan las artes marciales, las coreografías, y encima son artistas marciales de gran nivel, y les salen unas coreografías como rollo Matrix, todo esto, que dices, cuanto más larga, mejor. Esa es la idea a veces también. Ahora, si los actores son malos, pues que acabe rápido. Si puede ser con un tiro, mejor. Sí, como la famosa escena de Indiana Jones, ¿no? Que sale el tío con la espada, empieza a hacer 4 giros, saca el revólver, le pega un tiro, venga, seguimos. O lo bate Spencer. Sí. Además, eso se le ocurrió a él en el momento, sí, es verdad.
Sí, sí. Lo vi, que es verdad. Dijo, Sí, paso de coreografía, de hostia, esto va a ser 15 minutos aquí repitiendo todo, le pego un tiro y ya está. Y fíjate. Sí que es cierto que el cine es muy visual, entonces, claro, nos ayuda mucho. Pero claro, lo del cine no es lo real muchas veces. Por ahí está, Claro, claro. la medida. Yo, por ejemplo, los vídeos que hace poco estuve viendo vídeos de Krav Maga, que es un Sí. arte marcial israelí, pero no solamente es arte marcial. Es una lucha a muerte casi. Es una lucha, un sistema de defensa, incluso con armas y todo. Y lo estuve viendo, pues como siempre, para ir captando ideas, y me pareció muy, muy curioso. Y ves que está basado en una experiencia real, pues por ejemplo, protección de una autoridad, pues ves cómo protegen el cuerpo, cómo se colocan, tal. O sea que yo sí que animo a la gente que cuando se quiera meter, ahora que tenemos internet y tenemos tantas cosas, pues meterse a buscar vídeos y buscar y cotejar todo lo que hay por ahí. Vamos, documentarse. Luego en rollo de diálogos también yo también, pues no sé, vas leyendo cosas, ¿no? Consejos en libros didácticos. Y el tema de diálogos, claro, también dicen, realmente un diálogo entre personas, fuera de la película y de los libros, está lleno de coletillas, está lleno de eso de repetir, de quedarte en puntos suspensivos, no sé, todo esto de dudar. Entonces, claro, entrecorta las frases. Claro, tú eso no lo puedes trasladar, aunque sea un personaje que quieres darle realismo, no lo puedes trasladar a un diálogo, si no sería infumable. Claro, yo hay una cosa que me saca de los diálogos y son los puntos suspensivos. Puede haber una frase con puntos suspensivos, pero cuando en un diálogo de una página o 2 páginas veo varias frases con puntos suspensivos, me salta de ojo y estoy de acuerdo con lo que tú dices, que es más aproximado a lo real, pero a la hora de leerlo, que tú necesitas agilidad dar agilidad al diálogo, a mí me saca lo de los puntos suspensivos, y porque muchas veces están mal utilizados. Porque la gente a veces pone puntos suspensivos donde no hace falta, porque tú realmente has terminado la frase. Entonces, punto. O sea, y si tú quieres darle un énfasis a la frase, pues a lo mejor te vale más poner los signos de admiración, más que puntos suspensivos. O de otra manera. Sí. Al final es no abusar. Tiene que tener un sentido bastante concreto el tema de los puntos suspensivos, creo yo. Que a mí me podrán decir, oye, pues tú tus descripciones pues haces esto mal y tendrán toda la razón de... Por supuesto, y todos. Pero bueno, son esas cosas que nosotros vemos como escritores y a la vez como lectores. Sí. Y que luego intentamos no pecar. Bueno, ir aprendiendo y fijándote mucho en lo que lees. Porque y en lo que te gusta, ¿eh? Sí, claro. Sí. Porque no quiere decir que porque fulanito tenga mucho éxito y escriba de una manera, esa sea tu manera de escribir. Y te tiene que gustar. Yo he encontrado varias novelas de estas, pues a lo mejor de los 80 y que están traducidas, y el traductor tiene una serie de muletillas, de palabras que siempre utilizan, que a mí me saltan muchísimo de ojo. Y que ahora mismo no me acuerdo las expresiones, pero digo, joder, es que a mí estas palabras no me gusta utilizarlas. Me suenan muy redundantes o muy repipis o... Sí. Sí, yo, por ejemplo, sí que estuve leyendo que me saltó la alarma un poquito, porque era un libro traducido y usaba este tono. Pues, por ejemplo, para poneros en un ejemplo, era si fulanito se percató de lo que había pasado, pum, coma, se decía, no lo demostró. Y usó esa forma lo usó bastantes veces, ¿no? Seguida, y digo, joder, no sé, parece ya un toque personal que me molesta. Sí. No sé, me saca de la historia, porque ya lo veo falso, lo veo postizo. Ya a mí me pasó con una novela que por propia iniciativa me corrigió un corrector. O sea, me dijo, oye, mira, yo trabajo en esto y tal, me ha gustado tu novela y te la voy a corregir si no te importa. Digo, sí. Varias cosas las tomé en cuenta, pero hubo algunas muletillas de esas que no me gustaron y que no las puse. No fue el mismo que le apareció a Miguel Ángel, ¿no? No. Madre mía. Bueno, lo podemos comentar, no está aquí Miguel Ángel, pero bueno, contarlo vosotros, si no siempre hablo yo. No, tranquilo. Acaba tu
No, que le mandaron un correo Sí. diciéndole que he leído tu novela, me ha gustado, pero tiene muchísimos fallos. Sobre todo Miguel Ángel, que aparte de que es periodista, pues es bastante meticuloso. Yo he leído todas sus novelas, el primer borrador, y encuentras poquísimos fallos. Y entonces, bueno, la conclusión es que él se ofrecía por un precio muy económico a hacerle las correcciones y mandárselas. Sí, y su ejemplo fue curioso también, porque escribiendo él también ves algunas cosas ahí, algún error. Sí, ya para empezar puso mal el título, puso traiciones cuando es traición. Sí, y tenía varias faltas de ortografía dentro del mensaje, o sea, aparte de que no aportaba nada de decir, bueno, pues mira, yo he corregido esto, he hecho esto, ya eso te da un poco a entender y dices, joder, si no te mira ni el mensaje que me está mandando, no me da ni lo que has dicho tú. No me da muy buenas pilas. No, en mi caso no fue así, ya digo, además no me doy cuenta ahora si está en el grupo o no. Pero es a lo que voy. Habría que hablar con un corrector para que nos lo confirme, pero yo creo que los correctores, aparte de correctores, de corregir lo que ellos ven a simple vista, hay determinadas cosas que ellos lo pondrían de otra manera, con determinadas expresiones. Entonces, claro, ahí te tiene que encajar a ti que te valga esa expresión o no. A mí, en mi caso, pues hubo varias que no me encajaron. Digo, no, pues no es mi forma de escribir. Claro, yo creo que te estás sacando de tu estilo, ¿no? Digamos. Claro. Sí. Forzando quizá el suyo. Es que los correctores también, en cierto modo, son escritores también. Tienen su parte de... Escriben normalmente, porque para saber corregir bien yo creo que tienes que saber escribir. Si no, difícil es corregir a alguien si tú no sabes escribir. Yo creo claro, que... cada uno tiene su propio estilo y lo traspasa eso. Sí, yo me imagino el árbitro, ¿no? En un partido, cuando el mejor es el árbitro es cuando menos lo ves, cuando menos interviene. Y un corrector debería ser más o menos igual. Que no lo notes, es decir, que mejore tu estilo, mejore tu escritura y que no se vea ningún fleco suyo, que también supongo es el objetivo suyo, claro. Bueno, ¿cómo andamos de tiempo? Pues 2 horitas prácticamente. No digo, ¿cómo andáis vosotros? Yo prisa, de momento. Bueno, al final, siempre quedamos los 3. Sí. Yo sí que mi idea era hacer ya este programa y dejarlo durante una temporada. Más a mí la verdad es que me encanta charlar con vosotros y me lo paso muy bien. Sí, pero bueno, entiendo que, a ver, poco a poco vamos volviendo a la normalidad, a la vida normal y hay gente que cada vez está menos disponible o tiene menos posibilidad de engancharse y tal. Y bueno, tampoco quería alargar esto mucho. Está bien. Al final han sido 4, ¿no? O 5. Al final 6 ya. Sí. Está bien. Entonces, bueno, como no se sabe si esto del COVID pues va a ir para largo o para corto, pues, oye, pues si en algún momento nos confinan otra vez, pues mira, ya sabemos en qué dedicar el tiempo. Sí. Hombre, yo creo que estas charlas han estado bien en el sentido de toda la experiencia que hemos aportado cada uno y de otras cosas a mayores. Pues hemos hablado de libros que nos gustaban, no sé, de películas, de series, de muchos temas que bueno, yo creo que han sido bastante interesantes. Sí, la verdad es que ha estado muy bien. Ha habido un poquito de todo y yo encantado. Vamos, la verdad es que lo pasa muy bien también. Yo lo veo bien porque, por ejemplo, tenemos el turno de palabra, que eso está muy bien. El respeto cuando uno habla. A ver, tampoco buscamos aquí confrontaciones, pero sí que es verdad que dejar que alguien esté hablando, sobre todo cuando hacemos las preguntas y cada uno desarrolla su respuesta, está muy bien porque es una vía de desahogo muy buena. Por lo que dijimos la otra vez, yo no me relaciono con... Mis amigos no son escritores ni les interesa este tipo de charlas. Entonces, frustra, ¿no? Vas al día a día y tú tienes la ilusión te gustaría hablarlo y comentar y exponer tus ideas, ver las de los demás. Y al final esto es una vía de escape para mí muy, muy chula, muy buena. Ya os digo, antes estaba el audio, ahora participamos, pues por lo menos hemos estado participando en la temporada. Perfecto. Pues sí. Está bien. Yo es que, por ejemplo, voy a decir que yo cuando voy a caminar por las mañanas o incluso cuando estoy haciendo cosas por casa, me gusta estar escuchando algún podcast y si es de escritura, pues mejor.
Entonces, ahora, pues me ha enganchado, he escuchado ya varios de 30 teclas por hora. Eso también. Yo me autopublico, pues algunas, sobre todo entrevistas, y en su momento, pues todas las entrevistas que veía por ahí de escritores de Amazon conocidos, las escuchaba todas. Y yo creo que está muy bien conocer cómo le va a la gente y... Sí, y al final todos tocamos los mismos temas. Y luego hay muchas cosas en las que estamos en sintonía. Hay otras en las que no, pero si os vais fijando, la mayoría de escritores autopublicados hay ciertos patrones que todos tenemos claros. Sí. Tropiezos muchos, muy parecidos, ¿eh? Sí. Yo creo que sí. Pero bueno, aún así, siempre viene bien ver la visión de cada uno, porque cada uno aporta un detalle o algo, aunque sea poca cosa, pero siempre aprendes de lo demás. Y para que empiece está muy bien. Por ejemplo, conozco a uno que vive muy cerca mía, que está empezando ahora, y ahora tiene su primer manuscrito, lo está corrigiendo y demás, entonces lo ves, te hace preguntas que tú ya te hacías hace a lo mejor 10 años. Y dices, wow, ¿cómo lo veo desde aquí, no? Que no es que sea yo un erudito ni mucho menos, pero he tropezado tanto con lo que me está diciendo él ya, claro, que bueno, lo tengo bastante bien para orientarlo, porque te das cuenta que incluso las preguntas o cómo buscar el tema de la salida de su libro está ya muy obsoleta, como creo que voy a enviar el manuscrito a muchos editoriales, a buscar a gente literaria, y digo, guau, yo ya he pasado por ahí, digo, vete directo a la autopublicación y que te descubran y deja de dar tumbos. Sí, es curioso, ¿eh? La experiencia que te da el tropezar. Y lo digo porque el que escuche estas charlas, pues a lo mejor se puede orientar a la hora de ver cómo lo hacen las personas que ya han escrito varias novelas. Sí. Y ver qué pasos puede tomar y no equivocarse tanto. Luego es curioso porque hablas con gente que vive de la autopublicación y en muchas cosas son muy diferentes. O sea, no es lo mismo hablar con Fernando Trujillo que hablar con, no sé, con Gemma Herrero. Sí. O sea, cada escritor tiene distintas experiencias, que también es bueno, porque dices, bueno, no solamente funciona una cosa, sino que hay distintas cosas que funcionan. Y eso es bueno, porque te das cuenta de que aunque lo hagas distinto, también te puede ser una buena vía. Si todos hiciéramos lo mismo y el que no lo hace no triunfa, es peligroso. Fernando Trujillo, por ejemplo, creó un mundo, por así decirlo, y son todos libros relacionados con ese mundo. De hecho, son 3 sagas relacionadas, todas viven en el mismo universo, como dirían los de Marvel, y son todos sagas. Y de ahí no se sale. O sea, a él le gusta mucho escribir eso, nos lo contará en el programa. Le gusta mucho escribir eso, se encuentra cómodo y le funciona. Y sus lectores están encantados con que siga escribiendo. Y siga sacando testamentos y siga sacando tomos y tal. O sea que... Y luego, por ejemplo, pues, no sé, por decir Gemma, que hablé ahora de ella. Pues ella ha ido un poco alternando, pues tiene una saga policíaca, ahora se enganchó con esta saga que ya la ha terminado, la de 5 libros que empezó con la casa Cavendish, y es otra manera también de triunfar, o sea que... Sí. Y todas son tienes de dónde alimentarte, informándote de ellas. Sí que hay una cosa, para los que empiecen y no escuchen esto, que sean mejores o peores los libros, porque al principio, pues siempre tienes que ir mejorando, está claro. Del primer libro al último tiene que haber una mejora. La cuestión es ir aumentando catálogo. Ya. O sea, yo, lo que siempre digo, yo mirando pues cómo iban los resultados de mi última novela y tal, voy viendo que yo soy un escritor en el que me suman todos los libros o la gran mayoría de libros. Entonces, ahí es donde yo estoy aumentando ganancias. Conforme voy sacando libros, pues voy arañando, o sea, cada libro me aporta algo más a los anteriores. Hay otros escritores que no, que te escriben 2 o 3 libros que son un boom y te venden todos como churros y se leen como churros. Pero bueno, luego está ese otro camino. Que oye, pues decir, oye, tengo un libro y no vendo nada. Bueno, no te preocupes. Escribe otro. Claro, escribe otro. Y a lo mejor con el tercero ya vas viendo un movimiento que con el 4, el 5 y el 6 se va multiplicando. Y es lo que tú decías, Gerard, es lo que nos ofrece también ahora Amazon, que antes
te ibas a una editorial y si no te publicaba, pues date por jodido. Ya no, Claro. no tenía salida ese libro. Se acabó tu aventura. Sí, ya ves. Y ahora no, y encima arreglo al gasto económico, pues también te ayuda mucho la parte de Amazon. Yo me supongo que este mes ya notaré el tema del IVA. Bueno, lo notaré yo, o sea, lo notaremos todos. Porque quieras que no, son unos céntimos ahí más que vamos a tener de ganancia. Que antes no teníamos. Y ahí se va a notar una mejora de las ganancias. Y yo lo que sí estoy viendo, sigo viendo que la gente está leyendo más. Está leyendo más desde que empezó lo del COVID. Sí. Yo por lo menos sí lo noto, que estoy teniendo más páginas de leídas de las que podía tener el año pasado en estos meses. Lo que es una buena noticia para todos también. Claro. Sí. Yo la verdad es que yo no he notado prácticamente nada porque al tener tan poco catálogo y además eso, un relato y tal, la verdad es que no he notado diferencias prácticamente. Pero bueno, imagino que sí, claro, la gente está en casa y oye, pues retoman, incluso gente que había dejado un poco de la lectura de lado, lo retoma y eso está muy bien también. Sí, yo creo que la gente lo veremos ahora sobre todo en verano. El verano es una época muy buena sobre todo para las páginas leídas. Porque yo sí que veo, yo bajo mi experiencia, Gerard, tú que también tienes un montón de libros, yo en ventas digital, bueno, creo que ya lo comentamos, en ventas digital veo que son bajas, o sea, estoy vendiendo, pero no son las ventas de hace 2 años, a lo mejor, o 3 años. O sea, eso ha ido bajando el número de ventas en digital. Sí, a mí, yo, a ver, también ha coincidido que los subí, yo sé que los tenía todos a 0,99, pero llega un punto en el que dices, oye, 2,99 tampoco es exagerado y por lo menos tengo un poquitín de margen. Pero, y a lo mejor ha descendido a lo mejor un 15% la venta, un 20%, pero sí que en páginas leídas, a lo mejor la persona que a lo mejor que tiene la opción de Kindle Unlimited, pues igual dice, pues mira, sabes que no lo compro, pero me lo leo gratis. Entonces sí que ha subido más y creo que nos conviene casi que lean páginas, a lo mejor a que compren. Al final, a mí nos da igual, al final la cuestión es que haya movimiento. Ya no económicamente, pues ojalá, al final la parte de vivir de esto es simplemente que te da la libertad de calentarte la cabeza en una cosa, no en 4. Como que es un trabajo mejor de muchísima complicación, un trabajo de mucha responsabilidad, pues compaginarlo con escrito es complicado. Entonces, ojalá algún día, pues todos tengamos la oportunidad de dedicarnos a esto. Pero no por egoísmo de ganar dinero, sino por libertad de escribir. Claro. Por seguir haciéndolo y seguir. Claro. Cada uno que escriba mejorarás. Así que es una forma de ir aprendiendo. Yo creo que sí, y que está en auge. Y lo único que me... Porque por el tema de Amazon.com, o de leer, de tener los libros en .com o en .es publicados, creo que también limita, porque en el mercado de España, aún así me parece hasta exagerado la gente que compra libros y lee en Kindle y demás. Yo estoy sorprendido, Yo estoy sorprendido porque en mi círculo de... Exactamente. Sí, yo también. En mi círculo de amistades nadie tiene un Kindle, ni mucho menos comprar por Amazon. Todos los que conozco yo son reacios. No, yo es que tener una cuenta por internet para pagar, poner mis datos, y aún estáis así, pero si todo el mundo tiene los datos en internet. Y luego ves que a lo mejor, pum, 5 libros, pum, 8 libros, pum, 2 libros, pum, 2.000 páginas leídas en un día. Y dices, ¿quién es esta gente? Claro, yo me acuerdo, ¿quién fue la primera persona? No recuerdo ahora quién entrevistamos por primera vez que vivía de la escritura y que entrevistamos en el programa y yo le pregunté, pero ¿dónde vendes más? Dice, no, yo casi todo en Amazon España. Y digo, joder. Ya ves, que es curioso. Nosotros teníamos la idea porque, bueno, a Miguel Ángel nos orientaba de lo que él leía en foros americanos y tal, que el chollo era vender en Amazon.com. Teníamos la experiencia de Fernando Trujillo, sí, que vende mucho en Amazon.com, sobre todo en esos países que no tienen su propio Amazon y entonces compran en .com. Y nosotros pensamos, no, esto la panacea tiene que ser Amazon.com. Como nos metamos ahí la cabeza, los primeros escritores también, muchos de ellos metieron ahí la cabeza porque había muy poco y bueno, la gente reclamaba historias y tal. Pero luego al contarnos esta experiencia del Amazon.es, digo, hostia, pues no, mira. Y claro,
Con la venta de libros sí que es cierto que no se puede vivir, pero si a eso le sumas las páginas leídas... Sí, puede llegar un día que si los libros... Ahora mismo se podría. Sí. Lo que pasa que, a ver, también es... hay que tener una mentalidad comercial en cierto sentido. Está muy bien que cada uno escribimos lo que nos gusta y con lo que nos divertimos. Si tú te lo planteas ya como un trabajo, oye, yo quiero vivir de esto, hay ya una serie de cosas, yo creo que hay que tener en cuenta. Exacto. Sí, el marketing y todo esto hay que formarse un poquito y... Luego, en cuanto a géneros que venden bien, si me interesan más sagas, novelas individuales, pruebo con una saga, si me funciona, sigo escribiendo más de esa saga. Sí, yo lo hago así. Por ejemplo, yo tengo 2 o 3 sagas empezadas con una con un libro, la otra con 2, que es la de humor, esta que tiene 7. ¿Por qué? Pues porque me funciona. Encima es la que más disfruto. Pues yo a crear libros. ¿Por qué? Pues porque disfruto y encima pues son los únicos que se venden. Porque yo realmente los 11 o 12 que tengo publicados, creo que ahora 11 quité uno para reescribirlo un poquito. Solo son 7 y son los de la saga los que se mueven. Lo que pasa es que se mueven, a ver, pues un poquito más que antes. Pero sí que tengo ahí 5 o 6 parados, pero totalmente parados, que es una lástima que no sepa, o por lo menos que no se lean cuando los otros parece que están gustando, no sé. Me gustaría que conocieran mi otra parte creativa de otros géneros. Por ejemplo, el humor o esas cosas. Y están ahí, pero no hay manera de... es complicado. Buscar lectores es complicado. Jaime, tu primera novela, que es ciencia ficción, yo empecé con ciencia ficción, fui publicando novelas y cuando di el salto a la policíaca, a mí Amazon me sigue encasillando como escritor de ciencia ficción. Es decir, cuando me ofrecen un Kindle Flash o publicidad, es de las novelas de ciencia ficción. Curioso. Y estoy vendiendo mucho más, estoy vendiendo más en policíaca. De hecho, la primera policíaca, al año de estar publicada, ya había vendido más que el libro con más ventas de ciencia ficción que tenía ya 5 o 6 años. Sí, es curioso, el cambio de género. ¿Cómo te sorprende? Ya os digo, estoy encasillado como ciencia ficción. De hecho, cuando yo me pongo a mirar, cuando tengo ventas en México o alguna que puedo tener en Amazon.com, que la mayoría pueden ser de Estados Unidos, son novelas de ciencia ficción. No son de la policíaca. Digo, joder, si con la policíaca es mejor, pues no. En ese mercado, lo que vendo y lo que me leen suele ser de esto. Te relacionan ya con eso y... Pero sí, es lo que me está pasando a mí también. Cuando dices encasillado... Sí, me refiero a que Amazon, cuando me ofrece un Kindle Flash, suele ser de una novela de ciencia ficción. Ya. Y sí que es cierto que, bueno, ahora con el Kindle, con el Reading, el Prime Reading, sí que metí una de las policíacas, que lo estoy notando bastante en las dos, el haberlo metido ahí. Tardó en notarse el efecto, pero se está notando. Pero ya te digo, los Kindle Flash suelen ser de novelas de ciencia ficción. De hecho, la última fue El fin de la lucha. Fue la que me ofrecieron el Kindle Flash, que además me la han ofrecido. Como no me la pudieron meter en su momento, me la volvieron a ofrecer. Como no la pudieron meter, me la han ofrecido una tercera vez y siempre es una novela de ciencia ficción. Joder. A mí, por ejemplo, sí que me contactaron conmigo para meterla en lo de Prime Reading y tal, pero al final nada. Y ya ¿No la metieron? No, al final no la metieron y no han vuelto a decirme nada, así que no ha habido suerte. Pero bueno, supongo que eso probarán y... Es raro, ¿eh? ¿Has mirado si estaba en Prime Reading? Sí, lo miré y no estaba. Ah, no. Porque a mí sí que... Yo creo que tengo dos creo que tengo. Y yo acepté y tal, al correo que me mandaron, le hice acepto y ya no supe más de ellos. O sea, yo sí que me fijé que están en Prime Reading. ¿Eso dónde lo buscas? Si está en Prime Reading. La propia novela, cuando tú entras a buscarla, te da la opción de... no me acuerdo si es leer gratis o leer ahora, porque una de ellas es la de Kindle Unlimited, como diría... como dirían los ingleses, y la otra es la del Prime Reading. No lo sé, si lo tienes ahí abierto, si no lo abro yo. Sí, no, lo tengo aquí. Lo que no, yo tengo Kindle Unlimited, incluido con tu suscripción, leer ahora, vale. Yo estoy ahora como cliente. Y luego nada, ¿quieres comprarlo a 0,99?
y ya está. Yo, por ejemplo... Pero sí, yo les acepté cuando me lo dijeron en el correo también. Yo sí que... Puedes hacer una búsqueda dentro de Prime Reading, porque hay yo tengo por ahí el enlace para verlos. Bueno, simplemente te metes en Prime Reading y buscas ahí novelas y vas buscando y la tuya, si está, aparece. Sí, a ver. Yo lo busqué A mí me sale, por ejemplo, incluido con Prime Reading. Me sale al entrar en la novela, en la página de la novela, a la derecha me sale incluido con Prime Reading. Pues ya, pues igual. No sé, a mí me lo enviaron y luego cuando está en Kindle Unlimited, lo que te pone es versión Kindle a 0 euros. Entonces, cuando estás ahí es cuando te lo dicen. Si tienes Unlimited, puedes leerla gratis. Pero te sale incluso aunque estés con tu usuario, te indica lo de Prime Reading. Sí. A mí ahora mismo creo que estoy con mi usuario. Sí, estoy con mi usuario y sí. Dime el título de tu novela, mira, y lo miramos así. ¿La mía dices? No, la de Jaime. La mía es La voz de la oscuridad. Pero no, sí. Yo lo estuve mirando, lo busqué dentro de Prime Reading y tal, y no llegaron a ponerlo. No está. No lo pone. Pone Kindle Unlimited, eso sí. Pues se puede leer por 0 euros. 61 valoraciones. Jaime, Judy. Madre mía. Muchos amigos y familia por ahí. Pues nada, pero no está mal, ¿no? Joder. No, está bien. Yo no tengo ninguna novela con esa valoración. Joder. Y, hombre, la verdad es que sí que, claro, como era la primera y tal, pues a la familia, amigos, le dije, oye, pues pero dejad el comentario. Pero bueno, por ejemplo, sí que uno de los que más me gusta me lo dejó Jaime Blanc, pero antes de conocerlo, ¿sabes? De repente me apareció el comentario y tal, y claro, yo había ido toda vuestra charla de autopublicación y tal, y fue como decir, joder, ¿sabes? Además ponía que me gustaba mucho y tal. Tienes otra de Miguel Ángel, ¿eh? Sí, de Miguel Ángel también. Bueno, esa fue la primera, pero con Miguel Ángel sí que llegué yo a contactar. Le dije que había escrito una novela y tal, que había leído todo, había empezado por su blog, luego había llegado a la charla de autopublicación y tal, y se la mandé. Y sí que se la leyó y me dejó el comentario. Pero Jaime, por ejemplo, no había hablado con él, ni al parecer se lo dijo Miguel Ángel, ni nada. Simplemente, además lo pone ahí en el comentario, que le llegó pues de la publicidad de Amazon que hacen y tal, que le gustó mucho al principio, que se la leyó y tal, y claro, cuando veáis las 5 estrellas de Jaime, digo, joder, la verdad es que me quedé flipado. Bueno, muy bien. Sí. Eso anima mucho, ¿eh? Y ahí fue cuando hablé con él y ya fue cuando me dijo que me apuntara a la página y tal, o sea que empezó ahí un poco por ahí. Yo no tengo ninguna novela con tantos comentarios, ya te lo digo. Yo máximo 12. A mí me comentan muy poquito. Yo el que más tengo son 60. Ya ves. Pues mira, prácticamente. Para mí eso es una barbaridad enorme. Pero escucha, Gerard, policíaca, ¿eh? Si nos vamos a la de ciencia ficción, la que más tiene es Mundo sin Futuro, porque es la que más años lleva. Sí. Pero el resto se mueven, pues mira, estoy mirando ahora. Pues 9, 11, 23, claro, las de la saga Centauri, que son las que más tiempo llevan, pues llevan, mira, Mundo sin Futuro, 48 lleva. O sea, claro, yo veo a Miguel Ángel con su primera novela, al poco de conocerlo, en 2 años ya tenía 100, ya andaba casi por las 100, digo, joder. No, aquí, por ejemplo, pues sí, tengo muchas, pero bueno, muchos son amigos que sí, les ha molado, incluso les ha gustado mucho y tal, pero bueno, otros también lo hacen por un poco hacerte favor. Sí, está claro. Pero bueno, hay un poco de todo, que es lo bueno. Sí, claro. Conocidos y otros. Muy bien. Yo con la última estoy todavía en 0 comentarios, ¿eh? Voy a tener que hablar ya con los beta, oye, que ya han pasado 2 semanas y no... Pero ya tiene que caer alguno pronto, ya la gente se lo está leyendo y... No, ya sí que me ha llegado un comentario de alguno que la había leído, que le había gustado, entonces... Ya, por ejemplo, hay una cosa... Yo creo que son las cosas más importantes. Por ejemplo, uno de los lectores me puso... me he leído tu novela, me ha encantado, nunca defraudas. Yo como eso me vale, o sea, quiere decir, por lo que comentamos, que vas por el buen camino, que sigues manteniendo una línea. Exacto.
que sigues fiel a tu forma de entender la escritura y que eso hay gente a la que le gusta. Exacto. Y yo creo que eso es lo más importante. Pues sí. Sí. Sí, eso llena. Luego ya los superhalagos de la mejor pluma que se mueve. Sí, el nuevo Stephen King, el nuevo tal. Eso, la verdad. Bueno, al final yo creo que es mantener un poquito la distancia cuando te alaban más de lo que o cuando te repudian también más de lo que, en fin, un término medio, porque si no... Yo a mí las críticas me duelen, ¿eh? Las he aprendido a ir asimilando y tal. Ya últimamente lo que hago es, cuando tengo una mala crítica, voy a ver las ventas y eso y digo, pues mira, vale, la crítica será mala, pero la novela está funcionando, pues venga. Pues sí. Pero al principio del camino, hostia. Yo creo, yo lo veo como el primer suspenso, cuando vas al instituto y estás acostumbrado a sacar buenas notas y luego te viene un 3, un 2 y al principio yo de niño lloraba. Y iba a casa y he sacado un 2 y mi madre, pero no pasa nada. Luego te das cuenta y dices, bueno, pues mira, cuando saco un 5 o un 6 ya me alegro ya. Sí, ya te digo. Sí. Al final yo creo que te acostumbras, pero... Bueno, te acostumbras no, es decir, a una mala crítica yo creo que no, pero por lo menos te acostumbras a convivir un poquito ya con eso, tener detractores. Yo creo que las pedras tienen que ser por las que se ve claramente que van simplemente a hacer daño, por el motivo que sea, que no dan ninguna explicación de por qué no les ha gustado, sino es simplemente... Yo creo que la que más dolor me podría crear no es lo que hablamos la otra vez, que no sea la de... Constructiva. Claro, que no, o la que te diga que no le gusta tanta acción o que busca más romanticismo, no sé. Eso te da igual porque al final es el lector que no debería, no es tu lector, pero lo malo es cuando te dicen que está mal escrita. No me ha pasado por ahora, pero sí te lo dicen que no está mal escrita, que no hay por dónde cogerla, que está llena de errores, que eso lo veo yo en otras críticas. Y, ostras, ahí sí que tienes que mirártelo, porque eso sí que es serio. Sí, que sí es cierto, es un toque de atención muy grande y si es falso te afecta porque hay lectores que no van a llegar a la novela a lo mejor por ese comentario. Exacto. Y ahí se queda. Eso sí. Bueno, chicos, bien. Pues estaba mirando que andaremos casi cerca de las 2 horas y vos nos deja cargar programas de más de 2 horas. O sea que... Bueno, pues... y llevamos ya 2 horas y 20. Está bien. 2 horas y pico, sí. No está mal. Bueno, pues como solo estamos nosotros 3, deciros que está siendo un placer estas charlas que estamos teniendo. Yo por mí las haría todas las semanas, pero bueno, también conviene saturarse. Ya. Han estado muy bien todas las charlas y yo encantado de estar aquí. Yo me he desahogado mucho. Yo sobre todo aprender, porque vamos, yo llevo poquito y he aportado lo que he podido y tal, pero sobre todo he aprendido mucho de vosotros. Y tienes tus ideas muy interesantes y a ver que todo suma. Sí. Claro. Pues nada. Que aquí hay cosas que, porque llevamos muchos años, muchos no las sabemos, o sea que bueno. Sí, a ver, por ejemplo, cuando ha dicho José todo, esta parte de la que él no escribe novelas largas y todo eso, al final, yo no sé, yo por ejemplo, veo más difícil lo que hace él que escribir una novela larga, porque una novela larga es un poco más de paciencia, un poquitín más de control, pero realmente lo que hace él, ramificarlo de esa manera y estar siempre preparado para cambiar el argumento cuando ya sabemos todos que las ideas nos fluyen a todas horas. Claro, nosotros pensamos en una serie de tramas y en un final, pero pensar 20 finales. Exacto, y pensando en los niños, qué es lo que les atrae, lo que no les gusta, o no sé, para que les mueve. No, yo lo veo complicado, Yo, de hecho, en el cole intenté hacer una con texto y con imágenes y tal, y iba ahí pasando de páginas y tal, dejando algunas en blanco y al final se quedó ahí a medias porque era bastante jodido. Sí, muy bien. Bueno, chicos, venga, pues lo vamos a dejar aquí y bueno, nos vamos a seguir viendo por el grupo, o sea que un placer estar con vosotros. Vamos comentando igualmente, y cuidado. Venga, un abrazo fuerte. Un abrazo. Hasta luego. Chao.